estábamos de seguimiento en la mañana, mediodía, en la noche, porque teníamos que ver el comportamiento y cómo reaccionaba a cada sustancia, a cada medicamento que se le ponía y posteriormente había obviamente que ir informando para que el personal de salud, porque yo soy ingeniera, como les decía, pero para que el personal médico nos indique, ¿no? Qué más se puede hacer y demás. Incluso, obviamente, como todos los casos en los que realmente se ha complicado, ha llegado a utilizar el oxígeno. Entonces, acá igual hemos utilizado oxígeno, ¿no? Entonces, obviamente es un gas que requiere cierto cuidado, obviamente tiene riesgos. Entonces, como les decía, todos hemos estado en un hospital, hemos tenido tal vez unas salas y pues ahí hemos visto, ¿no? Todo lo que es, ¿no? Desde la atención médica hasta obviamente los residuos que generamos, ¿no? En las atenciones que se dan, la limpieza que tenemos que tener y demás factores, ¿no? Entonces, bueno, en un hospital va a haber atenciones así de salud bueno, técnicas, ¿no? En tema de terapias intensivas, hemodiálisis. Yo creo que muchos de ustedes tal vez han estado en otras áreas, urología, tal vez las mujeres en las áreas de, ¿qué se llama? La pediatría, las ecografías que les han hecho, ¿no es cierto? Y bueno, eso también obviamente tenemos otras áreas como las farmacias, ¿no? Y tal vez nosotros vemos farmacias y podamos ver, pero ahí solo es como que distribuyen medicamentos y no. Sin embargo, igual hay medicamentos que pueden ser riesgosos, ¿no? Por ejemplo, los citostáticos, que son medicamentos que aplican a pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, obviamente, tienen sus riesgos. El tema igual, obviamente, de las cargas que manipulan y todo lo que conlleva la manipulación, el cuidado, la entrega de todo lo que son los medicamentos. También ya, o sea, más allá de las unidades de atención en salud como tal, entre unidades igual están las unidades de esterilización, ¿no? Que tal vez muchos no conocemos y realmente un hospital es todo un mundo, ¿no? Hay tal vez unidades de esterilización en donde obviamente preparan tanto el tema de la indumentaria como el material para las cirugías u otros procedimientos que tengan. En estas unidades también preparan las gasas y, bueno, también en algunas, según la dimensión del establecimiento de salud, cortan las gasas. Más adelante vamos a mostrarles una foto, pero bueno, es todo un proceso, ¿no? Que se hace en las unidades de esterilización. Como les decía, también obviamente realizan el manejo de gases medicinales, sustancias peligrosas, tanto obviamente para la aplicación a pacientes como las sustancias para limpieza y desinfección que se utilizan, que obviamente tienen que ser más meticulosos en el tema de establecimientos de salud por el tema de los riesgos biológicos que hay, ¿no? Y bueno, con este tema de la pandemia hemos visto igual tal vez en algunos casos también accidentes con el tema de los botellones, más bien no han sido fatales, ¿no? Pero sí se han dado accidentes, entonces obviamente son condiciones que están, ¿no? Y bueno, tal vez algunos de ustedes que han sufrido alguna fractura, algún daño o han tenido pacientes con algún tipo de cáncer. También vemos el tema de las radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, ¿no? En las áreas de ecografía, ¿no? Y obviamente las radiaciones ionizantes en áreas como las unidades de rayos X, ¿no? A todos yo creo que alguna vez nos han realizado los rayos X, ¿no? Algunos que trabajan en los preocupacionales, en los exámenes preocupacionales, generalmente les hacen un estudio completo, ¿no? De sangre, pero también les hacen el rayos X, ¿no? Obviamente esto es en función también a riesgo, pero en la mayoría de los lugares que ofrecen esto, he visto que uno de los exámenes complementarios que realizan es el rayos X y obviamente tiene ciertos cuidados. Por ejemplo, las personas que están en estado de gestación no nos podemos exponer a esto, ¿no? Porque es un riesgo. Y hay otros de mayores dosis, por ejemplo, el tema de la exposición a radiaciones como en áreas de radioterapia. Acá, por ejemplo, tenemos un centro, ¿no? Que realiza las actividades de radioterapia mediante, por ejemplo, la braquiterapia o cobaltoterapia, donde utilizan fuentes de radiación como el cesio-137, el cobalto. Entonces, obviamente, estos procedimientos que hacen conllevan unos riesgos, ¿no? Y obviamente los trabajadores tienen que tener cierta protección
Y en estas áreas también hay personal, ¿no? De físicos que realizan el cálculo, ¿no? Para determinar cuánta dosis puede recibir el personal de salud y obviamente el paciente que se está realizando este tipo de terapias, ¿no? En el tema de la braquiterapia, por ejemplo, yo he visto que les aplican a mujeres que tienen cáncer de cuello uterino, a varones con el tema de la próstata. Entonces, realmente es bastante en esta área, digamos, ¿no? Complejo el tema de estos riesgos. Igual realizan la aplicación del yodo el yodo, no me acuerdo el número, pero es el yodo igual para realizar contraste para algunos exámenes. Entonces, igual, ¿no? Realmente las áreas de radiodiagnóstico, como rayos X, y radioterapia, como las de cobaltoterapia, braquiterapia u otras, conllevan ciertos riesgos por el uso de radiaciones ionizantes, ¿no? Y está comprobado, y obviamente el impacto negativo que puede llegar a tener esto, ¿no? Yo sé que muchos han escuchado, o bueno, tal vez, ¿no? A la famosa Marie Curie, ¿no? Y todo lo que ella ha hecho, ella es una de las que ha descubierto, ¿no? Dos elementos para la aplicación de esto de la radioterapia. Incluso al inicio le llamaban la curiterapia, ¿no? En relación a Marie Curie. Y muchos cuentan que en su tumba está blindada con plomo porque ella, al estar haciendo sus investigaciones, habría sido expuesta a dosis altas de radiaciones ionizantes y obviamente hasta la fecha estaría emitiéndola, ¿no? En función a la fuente de radiación, obviamente hay distintas medidas, ¿no? Es distinto una fuente de cesio y un equipo de cobaltoterapia a un equipo de rayos X, ¿no? Es distinto el tipo de radiación. Entonces, en el caso de Marie Curie indicaban, ella había trabajado bastante con ciertos compuestos que emitían radiación ionizante, entonces incluso sus libros y demás estaban como que custodiados y tenían cierto cuidado por el tema de que estaban emitiendo la radiación que podría ser obviamente peligrosa, ¿no? Y yo creo que muchos hemos escuchado esto también en otros lugares donde ha habido accidentes por reactores como el famoso Chernobyl, en donde hasta la fecha uno va con su equipo para medir el tema de las radiaciones ionizantes y si siguen detectando ciertos niveles que son nocivos, ¿no? Y que, como les decía, se han comprobado que generan daños a las personas, ¿no? Bueno, ese es todo un mundo el tema de las unidades de radiaciones, como les digo, y también trabajan los físicos. A mí, la verdad, cuando empecé me llamó mucho la atención, ¿no? De que haya físicos trabajando, luego entendí y fue realmente muy enriquecedor para mí ver, ¿no? Estos profesionales. Bueno, otra de las áreas también están las unidades de fisioterapia, ¿no? Yo creo que bueno, posterior al tema de la pandemia, también ha habido muchos que han utilizado esto, el tema de la fisioterapia, porque también hay fisioterapia respiratoria, ¿no? Porque muchos pacientes que han tenido daño pulmonar y que han estado internados por periodos prolongados pierden fuerza muscular y obviamente el tema de los pulmones, como han sido dañados, entonces igual tienen que realizar ciertos ejercicios. Bueno, particularmente en mi caso tuvimos que hacer esto y fue muy interesante, ¿no? Ahí conoces realmente, ¿no? ¿Y qué es, digamos, esta área, ¿no? De fisioterapia? ¿Cómo es que realizan? Igual muchos que hemos sufrido fracturas de algún miembro por el tema de haber estado enyesados, inmovilizados, posteriormente se nos hace dificultoso, ¿no? Volver a la modalidad, a la movilidad, ¿no? Normal, entonces realizamos, ¿no? Y en función al tipo de daño, también ellos aplican distintos tipos de terapias, en donde tal vez hay distintos tipos de riesgos también, ¿no? Realizan, me acuerdo que también aplicaban algún tipo de terapia con electricidad, no me acuerdo el nombre ahorita. Obviamente realizan también la hidroterapia, utilizan el tema de los paños húmedos. Yo creo que a muchos de nosotros tal vez si hemos sufrido algún golpe, también hemos tenido que someternos a este tipo de procedimientos, ¿no? Tenemos las áreas de odontología, igual todos hemos ido a una, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, igual ahí. Muchos tal vez antes deben recordar que teníamos las compresoras, ¿no? En los consultorios y era pues un ruido bien característico, ¿no? De los consultorios. Hemos visto que a la fecha ya estos han ido mejorando en el tema del ruido, han ido realizando distintas medidas, muchos los aíslan, los colocan fuera del consultorio, porque obviamente es una fuente de ruido también, ¿no?
Y obviamente el sector de odontología también está expuesto a distintos riesgos, realizan el uso de la luz halógena, instrumental médico, ¿no? Que propio para las atenciones. Siguiendo con nuestro tour, ¿no? Hemos ido viendo las áreas de salud, áreas complementarias. Y bueno, tenemos esta área de lavandería, ¿no? Tal vez muchos no hemos visto. Realmente es, en los hospitales, las unidades de lavandería igual son bastante amplias, porque ellos realizan el tema de el lavado de la ropa, digamos, que se utiliza en los pacientes, campos y demás. También realizan el lavado de la ropa del personal de salud, ¿no? Obviamente requiere cierto cuidado, realizan la limpieza, la desinfección de esta ropa. El tema de, acá utilizan bastantes, obviamente, bastantes sustancias, tanto para la limpieza, detergentes, como desinfección, ¿no? La lavandina u otros, en función al tipo de limpieza que ellos van a hacer, ¿no? Este personal igual está bastante expuesto a riesgos, ¿no? Porque en muchos casos ha habido accidentes en este sector porque a veces están en medio de las prendas o en medio de campos que se llaman, que son como unas telas, para que me entiendan. Ahí a veces colocan vidrio o material cortopunzante que puede ocasionar o ha ocasionado pinchaduras y daños, ¿no? A los trabajadores. Obviamente hay salpicaduras, ¿no? De la lavandina, los ojos, ¿no? Que puede ocasionar igual y ocasiona daños. Entonces igual, ¿no? El tema de los ruidos, el tema de los choques térmicos igual en función a dónde están, ¿no? En el área en el que está y las condiciones en las que ellos están trabajando, ¿no? Porque están ahí bastantes equipos, obviamente ellos realizan el lavado, en algunos casos hacen lavado manual, luego hacen el planchado, lo doblan y obviamente ya lo tienen que entregar nuevamente, en función al tipo de ropa, insumo que sea, obviamente se va a la unidad central de esterilización y es igual todo un proceso, ¿no? También tenemos cocinas, ¿no? En los hospitales, ¿no? Donde hay internación, ahí se realizan la preparación de alimentos y obviamente la distribución. No muchos han debido ver, ¿no? En sus carritos cómo están uno por uno distribuyendo, ¿no? En el tema de la pandemia, en algunos pacientes que podían ingerir alimentos, han optado por el tema de entregarles en platos desechables, porque obviamente era un riesgo, ¿no? El tema de volverlos y lavarlos y demás. En las cocinas igual, ¿no? Todos tenemos el tema de, ahí se pueden sufrir cortaduras, quemaduras, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Es todo el mundo de las áreas de cocina y obviamente como esto está en hospitales, las dimensiones no son pequeñas, ¿no? Existe gran cantidad, el tema de las dietas que tienen y demás, ¿no? Hay, obviamente detrás del personal de nutrición y demás. Bueno, en los hospitales también vamos a tener talleres de mantenimiento, ¿no? Y realmente como hemos ido viendo, hasta aquí, ¿no? Es todo un mundo. Obviamente, en función a los materiales, equipos, mobiliario que utilicen, muchos, en función a la dimensión y características propias del hospital, tienen tienen unidades de mantenimiento, ¿ya? E igual, unidades que se llaman electromedicina, bueno, en función a los hospitales varían, pero también, obviamente, para realizar el mantenimiento preventivo, correctivo de los establecimientos de salud, tiene que haber unidades especializadas, ¿no? Para ver, por ejemplo, en el tema de los equipos de radioterapia, en los ecógrafos y otros. También, ¿no? A ver, estamos dando todo un tour por estas áreas por un hospital. También obviamente va a haber, o bueno, en algunos calderos, ¿no? Estos igual tienen sus ciertos riesgos. Vamos a encontrar tal vez también los generadores, ¿no? Que obviamente en muchos casos los tienen. Y bueno, para último he dejado este sector, ¿no? Tal vez muchos estamos más relacionados y vemos como que más relevante el tema de los médicos, personal de salud, no sé, áreas complementarias y demás, ¿no? Pero ahí tal vez los actores invisibles que están, tenemos al personal de limpieza, ¿no? En el tema del personal de limpieza, esto es como que igual, o sea, en todo el establecimiento de salud, ¿no? Es transversal, que el tema de la gestión de residuos. ¿Por qué? Porque todos van a generar residuos en distinto nivel, ¿no? Más adelante vamos a ver los tipos que hay, pero
en todas las áreas, cocina va a generar residuos comunes, ¿no? Cuando obviamente preparen los alimentos. Si es en función al nivel, digamos, las farmacias, los laboratorios, en las atenciones de consultas que se hagan, en todas las áreas se generan residuos, ¿no? Y ahí tenemos a estos personajes que tal vez no son muy reconocidos, pero obviamente realizan un trabajo muy importante, ¿no? Porque realizan el tema de la gestión de residuos, la limpieza y desinfección para que funcione, ¿no? Y obviamente siempre en muchos lugares nos dicen, no, que todos son importantes, que sí, que desde el, no sé, desde el mensajero hasta el gerente, ¿no? Pero realmente a veces no tomamos la dimensión de esto, ¿no? O sea, realmente en una empresa, en una organización, absolutamente todos hacen parte para que eso funcione, ¿no? Más allá de que tengas el mejor médico, el mejor equipamiento en salud, obviamente mucho va a ser ese personal que esté ahí detrás, ¿no? Como que limpiando, ¿no es cierto? Todo, haciendo que también todo funcione desde su alcance y desde su medida, ¿no? Y obviamente estos trabajadores están expuestos igual a bastantes riesgos. Hay sustancias que manejan para la limpieza, desinfección, el tema de los cortopunzantes, ¿no es cierto? Que tienen que ir ellos manejando, limpiando y demás, entonces igual obviamente están expuestos. Mm. Bueno, ya con esto, para terminar nuestro tour, ya vamos a empezar ahora nuestro curso específicamente, ¿ya? Y bueno, les quería mostrar y recordar esto para que veamos realmente, ¿no? ¿Qué tenemos en un establecimiento de salud? Porque a veces podemos decir, bueno, aquí no creo que haya muchos riesgos, ¿no? Y además nos vamos tal vez a la minería, a otros sectores, pero realmente el ambiente, bueno, los ambientes hospitalarios son, como han visto, todo el mundo, ¿no? Concentran bastantes actividades, ¿no? Y en función a las dimensiones, obviamente, van a tener otras unidades, ¿no? En donde tal vez igual son complejas y tienen riesgos. Y bueno, pues el objetivo principal de este seminario es dar a conocer los principales riesgos laborales presentes en los establecimientos de salud y principales medidas preventivas para actuar oportuna y adecuadamente, ¿no? Tal vez están algunos trabajadores del sector salud, como les decía al inicio, bueno, pero todos en cierta medida hemos llegado, ¿no? Aun cuando hemos nacido, por eso les decía consciente o inconsciente, bueno, hemos estado, ¿no? O tal vez hemos sufrido un accidente, hemos estado en un establecimiento de salud, ¿no? Entonces realmente es importante. Muchas veces el personal de esta área tal vez desconoce ciertos riesgos a los que puede estar expuestos, ¿no? Y es importante por eso tener conocimiento de esto, ¿no? Conocer los derechos y las obligaciones en relación a la seguridad y salud en el trabajo, conocer los principales riesgos. Siempre es importante, ¿no? Y una de las charlas introductorias que se debería dar a todo el personal es saber, ¿no? O sea, ¿cómo es tu ambiente de trabajo, ¿no? ¿Qué riesgos hay? Promover, obviamente, medidas para identificar los peligros, ¿no? Que los propios trabajadores puedan identificar, a ver qué peligros hay. Y eso es algo que es en todos, ¿no? Realmente en nuestros hogares, en la calle, en todo lado, ¿no? Entonces, identificar esos peligros. Y obviamente en nuestras fuentes de trabajo, donde estamos por tiempos prolongados, casi, o sea, la mayor parte de nuestro tiempo, saber, ¿no? Qué peligros son a los que estamos expuestos, ¿no? Conocer las principales medidas preventivas que se puedan adoptar para hacer frente a esos riesgos a los que estamos expuestos. En el tema de la OMS, indica que la salud es el estado de bienestar físico, mental, social completo y no meramente la ausencia de daño o enfermedad, ¿ya? No es que si en tu trabajo todos están sanos, listo, o sea, todo está bien, ¿no? Sino realmente, como dice acá, es ese equilibrio, ¿no? Realmente en lo físico, en lo mental y en lo social. No se trata de que tal vez les demos N medidas implementadas, pero es que no están generando ese estado de salud, ese equilibrio entre lo físico, lo mental y social, ¿no? Puede haber ciertas condiciones que tal vez no sean las adecuadas en el trabajo, que están generando ciertos factores, ¿no? Muchos de nosotros, y hay memes, ¿no? De quejas de hospitales, de entes gestores de salud, que hacen alusión a la mala atención, ¿no? Pero no sabemos qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué esa enfermera, por qué esa secretaria o ese personal de información se está
con los ánimos que está, ¿no? Y muchos tal vez hemos sufrido maltrato en alguna parte, nos han gritado o no nos han tratado como esperábamos. Y realmente cuando uno está enfermo, lo que espera es que se le atienda de la mejor manera, ¿no? Y encima de que estés mal y que te maltraten, obviamente te choca, pero algo hay detrás, ¿no? O sea, claramente podemos juzgar abiertamente, pero no sabemos, ¿no? Puede que esa persona tenga un buen sueldo, no sé, tenga ese trabajo, pero no sé, no sabemos si está trabajando en condiciones adecuadas, si es que no hay frío, si es que no hay distintos factores que están haciendo que esa persona esté teniendo esa actitud, ¿no? El tema de la carga laboral o las actividades que hace, o si esa persona es, o sea, está trabajando en esa área, pero tiene otra formación, pero le han puesto en esa área por necesidad, porque ha habido casos en el tema de la pandemia por las bajas médicas, o sea, han tenido que hacer de todo, ¿no? Todos, entonces, obviamente dentro de su alcance y demás. Entonces, a ver, no sabemos qué hay detrás, ¿no? Y obviamente la salud va a ser eso, ¿no? En un establecimiento, bueno, en toda área es bueno y importante saber qué es un peligro, ¿no? Y que todos estemos conscientes de qué es un peligro y obviamente para poder identificarlo, ¿no? Según la literatura, el peligro es una fuente, una situación con capacidad de daño en términos de lesiones o enfermedades, daños a la propiedad, daños al ambiente de trabajo o una combinación de ellos. Existen ciertos peligros, ciertas fuentes que tal vez solo pueden generar daños económicos, ¿no? Y no a la salud. Pero obviamente tenemos que valorar estos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la foto les pongo el tema de las cajas, ¿no? Que están apiladas. Y pues esto es, como dicen, ¿no? Fuente o situación. Nosotros podemos decir, están apiladas y tal vez están apiladas más allá de su capacidad, y puede haber un desplome de estos y obviamente puede haber un daño, ¿no? Como está acá en la foto, ¿no? Y ahí entonces se produce lo que es el riesgo, ¿no? Y el riesgo dice que es la posibilidad de que un trabajador, equipo, instalación o material sufra un determinado nivel de daño. Conocemos nosotros al riesgo como la probabilidad por severidad, ¿no? ¿Qué tan probable es que pase esto, ¿no? O sea, que estas cajas se caigan y que cuánto daño nos pueden generar. Obviamente esto se valora, ¿no? En función a distintos factores, o sea, qué contienen las cajas, si los trabajadores generalmente transitan por estas áreas, cuánto es el nivel de apilamiento recomendado y demás, ¿no? Entonces, es importante que todos tengamos conciencia de qué es el peligro y de qué es el tema del riesgo, ¿ya? Y bueno, obviamente, si hay peligros y riesgos, y si nosotros enfocándonos el tema de la salud, va a generar ciertos daños a la salud. Y ahí estos básicamente estos daños derivados del trabajo pueden generar enfermedades, patologías o lesiones sufridas, que se resumirían en lo que son los accidentes y las enfermedades. Entonces hemos visto, ¿no? A ver, ¿qué hay en un hospital? Hemos visto que debería haber en un hospital o en una fuente de trabajo igual, ¿no? O sea, realmente muchas de las áreas que hemos mencionado están en varios rubros, ¿no? Entonces, tener conciencia, ¿no? De eso y tener conciencia de qué peligros puede haber, qué riesgos puede haber y también qué daños pueden generar. Obviamente, estos peligros y estos riesgos pueden generar ciertas consecuencias que básicamente resumiríamos en los accidentes y enfermedades. Entre los accidentes podemos tener desde caídas a distinto nivel, cortes, ¿no es cierto? Como hemos visto. Y en el tema de enfermedades, por ejemplo, el personal de salud también realiza la manipulación de pacientes u otro tipo de cargas, ¿no? Ya sea el médico, personal manual u otros. Entonces podemos tener o accidentes o enfermedades profesionales. Si es que manipulan cargas pesadas, pueden tener el tema de las lumbalgias. Y en el caso o lesiones musculoesqueléticas y en el tema del personal que está expuesto a radiaciones ionizantes también, generar enfermedades profesionales o algún tipo de enfermedad o como consecuencia de contagio, tal vez por el tema de la asistencia que están realizando a los establecimientos, a los pacientes, ¿no? Y la diferencia básica entre el tema de los accidentes y las enfermedades es el siguiente, ¿no? Conocemos que un accidente es algo brusco, inesperado, evidente, y se puede determinar la relación causa-efecto de manera fácil, ¿no? Porque
no sé, un trabajador se corta en la cocina, entonces ha sido brusco, inesperado y es fácil, ¿no? Causa el cuchillo o la mala manipulación y el efecto del corte. En el tema de la enfermedad, es algo que es progresivo, ¿no? Puede ser esperado, es a veces difícil de interpretar y la relación causa-efecto es también compleja. En algunas áreas pueden generar ciertas enfermedades profesionales por la exposición prolongada, ¿no? Por ejemplo, en el tema de radiaciones ionizantes, la norma te establece un límite de exposición anual máximo que se mide en milisieverts. Entonces, obviamente, sí, y la norma te pide que hagas un seguimiento, que es mediante el control de dosimetría personal, donde se mide el límite, bueno, la dosis que estaría recibiendo esta persona de manera mensual y la acumulada de manera anual. Entonces, se puede hacer este seguimiento y si es que se ha generado una enfermedad de uno de estos trabajadores, encontrar esa relación causa-efecto. Obviamente para fines ya posteriores, cuando la persona realice su jubilación o en caso de tener consecuencias severas por un accidente o una enfermedad, para efectos de hacer sus trámites de invalidez por enfermedad, ya sea común, profesional, para el largo plazo, para eso va a necesitarse, digamos, ¿no? El tribunal médico y demás necesitará evaluar, o sea, cuál ha sido la causa, si realmente es una enfermedad relacionada a la exposición al trabajo o no. Entonces, es muy importante, ¿no? Realmente el tema de la gestión, porque se pueden desencadenar accidentes. Y lamentablemente en algunos casos los accidentes son tal vez fatales o severos porque pueden llegar a causar tal vez incapacidades permanentes, ¿no? O el tema de las enfermedades igual, ¿no? Porque generan cierta incapacidad, ¿no? En el trabajador, ya sea que él mismo pueda trabajar y demás, no es normal, ¿no? En relación a otras personas y obviamente no va a poder tener el mismo rendimiento, ¿no? Entonces, es importante esto. Eh, a ver, luego vamos a ver el tema de las preguntas, por favor, para ir continuando, si no. A ver, vamos a revisar algunas cosas que han ido poniendo el chat. Dice, se nota, a ver, si hay alguna consulta. A ver, dice, lastimosamente no existe la prevención en los lugares de trabajo y hospitales en malas condiciones, la parte eléctrica no actualizada. Debe existir mayor prevención, control y supervisión, dice. Estos términos también pueden, asumo que dice, ¿no? Pueden ser aplicables en hotelería. Bueno, ya. Entonces, bueno, más hacia adentro vamos a ir viendo si hay consultas o comentarios y obviamente es bien recibido todo y como dice, sí hay ciertas áreas que igual pueden ser aplicadas en el tema de hotelería, igual hacen lavado, el tema de igual las cocinas, ¿no? Realmente cada rubro, como les decía en la introducción, es un mundo, ¿no? Y requiere, ¿no? Cierta atención, igual decía, ¿no? Que realmente no se hace supervisión. Y hay muchos rubros, tal vez a los que se ha ido prestando atención, ¿no? Pero hay muchos rubros que han estado ahí, ¿no? Y que hay bastantes riesgos, hay enfermedades que tal vez está, o sea, está como pasando con un perfil bajo, pero se está desencadenando, ¿no? El anterior me contaba un amigo en un almuerzo, que cuando él hizo el médico, ¿no? Que cuando hizo su especialidad en Cuba, una de sus compañeras sufrió un accidente y se pinchó y tuvo hepatitis, ¿no? Entonces, para algunos de nosotros, pues, bueno, se ha pinchado y tenía hepatitis, es leve, o sea, podemos decir, o tal vez desmerecerlo, pero nos contaba que esa su amiga falleció a causa de esto, ¿no? Entonces, realmente tú no puedes estimar, o sea, qué gravedad puede tener, igual en el tema cuando acá hemos tenido no era parvovirus, por las ratas de Caranavi, ha habido dos pacientes, una médico residente que ha fallecido y otra persona que ha venido acá que le han atendido, arenavirus me parece que era, a causa de las ratas. Igual el médico que ha atendido ha sufrido una salpicadura y indica, ¿no? Que sufrió una salpicadura en el ojo y gracias a arenavirus, dice, y otro dice leptospirosis, indica Ángel Mejía. Bueno, la verdad no sé qué es eso. Si nos aclaras bien, gracias. Pero sí, el tema del arenovirus, ¿no? Era el otro. Eh, sufrió, bueno, indicaba, ¿no? En la investigación que se sufrió la salpicadura y igual ha tenido el deceso, ¿no? Entonces realmente es igual de bastante riesgo esto.
¿no? Entonces, la idea obviamente de la gestión de riesgos es el tema de la prevención, no llegar a que nuestros trabajadores sufran accidentes o se desencadenen en enfermedades y nosotros también, ¿no? Yo creo que desde las distintas áreas en las que nosotros trabajamos, ya sea, digamos que yo trabajo en un hospital en el área administrativa, entonces igual tengo cierto grado de exposición y tengo que saber, ¿no? Porque si yo voy ahí, digamos que yo estoy en estado de gestación, voy a una unidad a hacer mis estudios como ingeniera, estoy ahí en donde se hace braquiterapia y yo no voy a estar metida ahí sin la protección personal y si desconozco, obviamente voy a ahí exponerme, ¿no? Entonces, y si no hay las medidas, si no hay todo, digamos, el procedimiento establecido para cuándo puede ingresar una persona y medidas para evitar que las personas se expongan, entonces obviamente es un peligro para todos, ¿no? Porque hay unidades donde se hace radioterapia, las tomografías, ¿no? Donde tal vez alguna vez hemos acompañado a algún familiar y te dicen, no, ya está bien, vamos a tomar, acompáñele, no sé, le preparan al paciente y luego tú sales, ¿no? Porque ya realizan el estudio, ¿no? Entonces, es bastante realmente importante el tema de conocer esos peligros que hay en nuestra fuente de trabajo. Así tal vez muchos seamos personal administrativo, que le podemos llamar así, secretarias, contadores y demás del hospital, en cierta medida estamos en ese centro, entonces debemos conocer, ¿no? ¿Qué peligros pueden haber? Igual si es que se produce algún derrame, alguna explosión de algo, debemos conocer, ¿no? O sea, qué sustancias manejan en este establecimiento de salud, qué gases tal vez se manejan y demás para realmente tomar medidas adecuadas, ¿no? Entonces, esto es para todos, ¿no? Para absolutamente todos, desde el director del hospital hasta el personal que realiza la limpieza, ¿no? Y obviamente, y ahí incluiríamos a los pacientes, muchos de nosotros tal vez hemos ido y hemos hecho visita, ¿no? A nuestros familiares entonces igual, ¿no? O sea, yo estoy ahí, estoy esperando, voy y entro a visitar a mi familiar y ahí veo, o sea, y hay una explosión o indican que se tiene que evacuar o hay alguna emergencia que se esté generando. Entonces, realmente es muy transversal el tema de la seguridad ocupacional en todos, ¿no? Realmente saber qué peligros puede haber y demás, ¿no? En qué riesgos se pueden generar. Bueno, ahora siguiendo ya a lo específico, para efectos de comprensión, lo he clasificado así y lo vamos a clasificar como los riesgos, digamos, en un hospital. A ver, unos primeros que vamos a ver van a ser los riesgos ligados a condiciones de seguridad. Bueno, ya para un poquito contextualizarles así bien superficialmente, podemos decir que la seguridad es un conjunto de técnicas profesionales orientadas a identificar y evaluar y controlar riesgos de accidentes ocupacionales, ¿ya? Su orientación se enfoca básicamente a controlar las condiciones de seguridad, ¿no? Básicamente son situaciones o factores que pueden generar accidentes. Más adelante vamos a ver el tema de la higiene, que va a haber enfermedades, ¿no? Entonces, a ver, en el tema de estos podemos ver caídas de personas al mismo nivel. Muchos hemos visto, ¿no es cierto?, las señalizaciones con cuidado, piso mojado, ¿no ve? Porque obviamente y en todos los hospitales siempre va a haber esto, porque siempre se hace la limpieza y desinfección en función a las características y al nivel de atención, la periodicidad varía, ¿no? Pero es distinto, ¿no? La limpieza que yo voy a realizar en laboratorio en quirófanos a las áreas de espera, ¿no? O a otras zonas. Entonces siempre va a haber esto, ¿no? Porque puede haber el tema de que estás lavando y hay el riesgo de que las personas se puedan caer, porque obviamente en muchos establecimientos de salud las características es que el piso sea de azulejo, ¿no? O de un material que sea lavable, porque obviamente se tienen que lavar y desinfectar periódicamente estas zonas. Puede haber caídas menores a distinto nivel, sí, igual, o sea, realizan también actividades a distinto nivel, por ejemplo, en farmacias grandes, sí he visto unas áreas de almacenamiento bastante, o sea, realmente muy complejas, ¿no? Y ahí realizan trabajos en escaleras, porque apilan, digamos, el material o tienen estantería que requiere, digamos, que se apile y supera en algunos casos los 1.8, ¿no? Otra vez en otras áreas, ¿no? El personal que tal vez realiza la limpieza de las ventanas, porque igual, o sea, el tema de la limpieza y infección en los hospitales es muy exhaustiva, ¿no?
El tema de contactos eléctricos también, en uno de los comentarios leía, ¿no? El tema de condiciones eléctricas, sí. Yo sé, no sé si es que algunos de ustedes han ido al Hospital General y demás con infraestructuras que son bastante antiguas, que en muchos casos con sus condiciones, sus conexiones eléctricas en algunos son muy improvisadas. Se nota, ¿no? El tema de sus tableros, obviamente cómo están con súper antiguas, ¿no? Esto igual es un riesgo, ¿no? Por el tema de que en algunos casos sobrecargan también las tomas de corriente y distintas cosas, ¿no? En el tema de los contactos eléctricos. También hay contactos con partes o elementos calientes o fríos. Les mostraba inicialmente las áreas de esterilización. Ellos manejan los autoclaves y distintos equipos para realizar la esterilización de instrumental, ¿no? Entonces, obviamente están en contacto con partes calientes, el personal de cocina también. Contactos con elementos punzocortantes, sí, ¿no? Igual, obviamente todos, la mayoría de los lugares aplican inyecciones, toman muestras de sangre, o al momento de realizar procedimientos quirúrgicos, utilizan elementos punzocortantes, entonces igual, ¿no? Puede haber este factor. La prevención de partículas o fragmentos, por ejemplo, en el tema de los odontólogos, ¿no? Cuando le están realizando un procedimiento, ustedes han debido ver, a veces incluso al propio paciente le dan unos lentes y en algunos casos ellos utilizan, porque igual están expuestos a la proyección de algunas partículas, ¿no? Igual yo he visto en las unidades de cirugía utilizan el tema de los, ¿qué se llama esto? Para los cortes cuando se ha tenido una fractura y se tienen que amputar los miembros y demás, utilizan equipos, o sea, de corte que realmente son impresionantes, no me acuerdo ahorita el nombre, pero realmente igual, ¿no? Ahí puede haber igual el peligro de proyección de partículas o fragmentos. El tema de la proyección de gases, polvos o líquidos a presión o calientes también. Igual el personal del laboratorio, ¿no? Que realiza el tema de los análisis de las muestras y utilizan distintos químicos para esto. Igual atrapamientos mecánicos, ¿no? Hay otro sectorcito de los hospitales que tal vez no estamos olvidando, el tema de los choferes de ambulancias, el tema de los camilleros, ¿no? Igual que están expuestos tal vez a algunos de estos riesgos y como les decía, el personal de mantenimiento. Cortes, golpes, penetraciones por herramientas, sí. También pueden tener el tema de los pinchazos con las agujas, que esto es bastante crítico porque imagínense que que sea producto de una atención de un paciente, como en el ejemplo que les daba, que tiene hepatitis o tal vez VIH, ¿no? Entonces, es bastante protocolar la atención que se le da a ese trabajador que ha sufrido un pinchazo y ha estado en contacto directo con el fluido biológico de otro paciente, porque no sabemos qué tiene, ¿no? Obviamente se hace luego todo la profilaxis que le llaman y todo ese seguimiento para atender a ese trabajador que ha sufrido el accidente, porque puede sufrir puede contagiarse de alguna enfermedad. También caída de objetos menores, ¿sí? En el tema de las farmacias, cuando pilan. Y no sé si ustedes han visto en algunos establecimientos de salud, como en su mayoría son, bueno, públicos, en la mayoría, digamos, de los que todos conocemos los públicos, por el tema de esas normas de función pública y demás, en muchos lugares es bien complicado dar de baja a ciertos equipos o a ciertos materiales, no sé, máquinas de escribir y demás, porque requiere todo un procedimiento administrativo, ¿ya? Entonces, o sea, dar de baja es como que lo retiren, entonces para eso es que tienen que hacer un informe de que ese material ya no es utilizado, ya no sirve, está obsoleto y demás. Y lo otro es que lo puedan retirar, ¿no? Y en algunos casos lo que pasa es que no tienen un área donde almacenar. Entonces, como ese insumo, ese equipo está a nombre de una persona, si es que se perdiese o lo pusieran en otro lugar, sería una responsabilidad para el que estaba con eso en su asignación, digamos, de activos. Entonces es a veces complicado que les retiren y por eso tal vez ustedes alguna vez, si los que están afiliados a entes gestores, van a un consultorio y encima de sus roperos, debajo de sus camillas, está ahí N cajas, equipos antiguos, obsoletos,
que no los pueden retirar y obviamente es un riesgo no solo para el trabajador que está ahí, el que va y limpia ese consultorio, el médico que atiende, también para el paciente, ¿no? Que está ahí echado en la camilla. Y además que obviamente esa acumulación de cosas no permite una adecuada limpieza y desinfección de su área, ¿no? Porque están colocadas las cosas en el piso. Entonces, eso, ¿no? Y en muchos casos se ha tratado de ver esto, pero a veces el personal de salud mismo por temor a que luego se extravíe y demás, y como siguen en su inventario, o sea, está ahí metido, ¿no? Entonces, obviamente no tiene buenas condiciones, ¿no? También puede haber aplastamientos o ahogamiento por caída, deslizamiento de objetos mayores, golpes por objetos inmóviles o partes salientes, ¿no? E igual por el tema de los espacios, ¿no? En algunos son muy pequeños, entonces pueden tener este problema, ¿no? Es de que sufran, hay ese riesgo de que sufran golpes, ¿no? En las esquinas de las camillas, con las balanzas, con su porta suero, el tema del equipo que tienen. Entonces, igual, ¿no? El tema de incendios, igual, ¿no? O sea, por el tipo de sustancias que manejan, gases medicinales, el tema de la acumulación de tantas cajas, por el tema de las farmacias, algodón, las gasas, el propio equipo, las condiciones eléctricas, ¿no? Entonces, todo eso, sí, obviamente puede generar esto, ¿no? Y las explosiones y las deflagraciones. Como les había indicado, manejan distintos tipos de gases, no tanto medicinales y obviamente sustancias para limpieza y desinfección. ¿Ya? ¿Y qué podríamos hacer, no? Obviamente, en función a cada riesgo que se ha identificado y en función a las características del hospital y lo que un ingeniero tal vez ha visto, es importante tomar acciones, ¿no? Y realizar tal vez distintos tipos de medidas para evitar todo eso que les mencionaba. Por ejemplo, para evitar caídas, cosas sencillas como mantener el orden en pasillos y áreas de trabajo libres de obstáculos, ¿no? Sí, en el tema de los hospitales, como les decía, es importante hacer esto, ¿no? El tema de evitar el acumulamiento, ¿no? De cosas. En el tema de las gradas, ¿no? Si es que se ha identificado que existen caídas en gradas, capacitarles, concientizarles para que lo hagan de manera despacio y utilicen los pasamanos. También en algunos casos, por el tema de la antigüedad de los establecimientos de salud y condiciones de infraestructura, que es igual otro factor crítico en los hospitales, implementar algunas medidas como las cintas antideslizantes u otras medidas. En algunos casos las gradas están desgastadas, las esquineras, entonces igual, ¿no? Ese mantenimiento para evitar las caídas. Las medidas de prevención obviamente van a implicar que se les capacite en función a lo que es identificado y también que se tomen medidas correctivas, ¿no? Si hay bastantes caídas, tal vez no hay una señalización de piso mojado, o tal vez el horario en el que se hace la limpieza no es el adecuado porque hay bastante tránsito de personal, porque están cambiando de turno, no sé, distintos factores, o como les decía, el tema del desgaste de las gradas, o desniveles por el tema de algún daño de los azulejos y demás, ¿no? Que sí es importante, obviamente, que se establezca esa corrección, y el tema de otras medidas, digamos, ¿no? Administrativas y demás. En el tema, si es que hubiese las caídas por el tema de las instalaciones eléctricas o cables, ¿no? A veces, como utilizan equipo médico, están los cables por áreas en donde ellos tal vez transitan, entonces sí es importante distribuir los cables y colocarlos fuera de las zonas de paso del personal o fijarlos en el suelo, ¿no? Y obviamente tal vez señalizarlos si es que necesariamente van a pasar por esa área para que el personal no se tropiece, ¿no? La idea es siempre colocarlos con los ductos y otros para evitar que se caigan o que se produzca un daño al equipo, ¿no? Que te tropieces y lo hagas caer al equipo, ¿no? Y obviamente retroalimentar siempre, ¿no? Estas situaciones para que se puedan tomar medidas preventivas oportunas, ¿no? Igual en el tema de las superficies resbaladizas, utilizar la señalización para indicando que se está limpiando, ¿no? Y obviamente si es que son zonas que pueden ser resbaladizas, secarlas inmediatamente. Mucho hace también la dotación de tal vez de los zapatos que les dan a los trabajadores, ¿no? Áreas como quirófano y demás que requieren un seguimiento, una limpieza y desinfección constante, ¿no? Realmente requieren cierta medida, ¿no?
En el tema del riesgo en casos de electrocución, ¿no? Indicar que, y es importante que si no es autorizado, no se manipule, ¿no? El tema de los equipos eléctricos, conexiones eléctricas, porque pueden ser un riesgo, ¿no? El tema de no sobrecargar las instalaciones, hemos visto en muchos cargan sus calderas eléctricas, está su estufa, está el equipo, su computadora y todo, ¿no? O sea, y obviamente puede sufrirse igual un accidente. También el no desconectar aparatos eléctricos tirando el cable ni manipular aparatos eléctricos con las manos o pies mojados, ¿no? A veces lo más fácil es, ¿no? Y tal vez incluso esa mala práctica la tenemos en nuestra casa, ¿no? Lo jalamos el enchufe, ¿no? O nos lavamos las manos y con las manos mojadas y vamos y manipulamos, no sé, algo eléctrico. Entonces es un riesgo también. Si se observa irregularidades en los aparatos eléctricos, cables o conexiones, comunicarlas de manera inmediata, ¿no? A veces es, no sé, por subsanarlo de manera inmediata, podemos colocar cinta aislante o corregirlo, no sé, con medidas bien caseras, ¿no? Como a veces lo hacemos en la casa, con alambritos, ¿no? Yo he visto en algunos, donde están los tableros eléctricos, las palancas, las sujetan con alambritos y demás, y yo es igual un riesgo, ¿no? Siempre es importante comunicar y que nunca se apague un incendio con origen eléctrico con agua, ¿no? Que se utilicen extintores de anhídrido carbónico o de polvo para estas áreas, ¿no? Porque igual se puede dañar los equipos, entonces es importante esto, ¿no? En el tema de los contactos con partes o elementos calientes o la proyección de gases, se recomienda utilizar los equipos de protección personal, ¿no? Si es que obviamente hay riesgo de proyección de algunos elementos, ya sea líquidos o sólidos, que se utilicen las gafas para evitar daños, ¿no? Y obviamente evitar la exposición prolongada y señalizar estas áreas, ¿no? Para evitar que durante las tareas entre, digamos, personal ajeno que pueda tal vez alterar lo que estás haciendo y ahí se produzca un accidente y demás. En el tema de las caídas de objetos, los golpes y los aplastamientos, se recomienda mantener condiciones de orden y limpieza, ¿no? Obviamente, más allá de que tal vez en el hospital y demás no se les permita retirar algunos equipos, no es una excusa para estar ahí todo, o sea, desordenado, todo sucio y que genere un riesgo. Nosotros visitábamos, bueno, en mi trabajo, un área, un consultorio que estaba lleno de cajas, de todas las cajas, de todo lo que había comprado, no botaba nada, ¿no? Por, no sé, digamos, por temor a que, no sé, le pidan la caja o papeles, así folletos, invitaciones, pero cosas así antiguas. Y obviamente eso, se tienen que hacer campañas, ¿no? Para evitar esta acumulación, ¿no? Hacer ver, ¿no? ¿Qué se tiene qué es lo necesario? Igual a veces cuando están papeles acumulados en un área que tal vez era un consultorio de otro médico y el otro por temor no lo mueve y te dice, ay, siempre está y ni siquiera lo utiliza, ¿no? Entonces igual el tema de gestionar, ¿no? Para que se pueda retirar si ya no es de utilidad o remitirlos tal vez son historias clínicas y demás en las áreas que correspondan o a las áreas de almacenes, por ejemplo, en algunos casos acumulan placas de rayos X, entonces que lo puedan acumular, lo puedan almacenar, perdón, en un área pertinente para evitar que en ese lugar se almacenen materiales y demás que puedan ocasionar aplastamientos, golpes y demás, ¿no? Y también obviamente desfavorecen la adecuada limpieza y desinfección. En las áreas en donde se utilizan cajas, obviamente el tema de apilar correctamente estas y según las recomendaciones que establecen, ¿no? Para el apilamiento, la capacidad máxima y en función al tipo de sustancia o material y demás, almacenarlo adecuadamente, ¿no? Y evitar acumular objetos dados de baja. Eso es bien importante, pero en algunos casos es, como les decía, un poco complejo, pero sí es importante gestionar, ¿no? Y como CISO, si trabajamos en esta área, es importante hacer énfasis en esto para que se puedan mejorar estas condiciones y el trabajador, el paciente y todos los que están ahí, todos los usuarios, no tengan el riesgo tal vez de que les caiga algo encima, ¿no? Y sufran un golpe y demás.
Y el tema de mantener las vías de circulación libres, igual, obviamente sabemos que para efectos de tal vez evacuación, incluso transitabilidad, es importante no tener vías de circulación. Yo he visto en un hospital que tiene dos gradas, dos, o sea, dos entradas, digamos, dos ingresos en una ala y en la otra, que una la han, la han clausurado, digamos, y, o sea, le han puesto puertas a las gradas y le han puesto, y en medio, o sea, en las zonas de descanso han habilitado como oficinas. Esto por el tema del colapso, pero lamentablemente esto ha seguido, o sea, y en caso de que se tenga que evacuar, imagínense qué dimensiones tiene un hospital y solo tiene una vía de subida para evacuar, para ingresar y para salir, son unas gradas, obviamente hay ascensores, pero son una grada y la otra está bloqueada, ¿no? Entonces es bastante crítico eso también, ¿no? Entonces realmente es importante eso también, ¿no? Es que se pueda habilitar de manera inmediata esas zonas de circulación, ¿no? En el tema de explosiones, por ejemplo, en el tema de los botellones de oxígeno, que es lo que mayormente manejan en los hospitales, en establecimientos de salud y como les indicaba, hasta nuestras casas, ¿no? Muchos los hemos manejado. Siempre es importante mantener limpias las superficies en contacto con el oxígeno. No utilizar agentes limpiadores que no dejen restos orgánicos, no colocar los equipos de oxígeno sobre el asfalto u otra superficie que puedan tener restos de grasa o de aceite y manejar los equipos con guantes y manos limpias, ¿no? A veces por desconocimiento, tal vez no podemos abrir la manija, digamos, entonces agarramos y ponemos algo ahí para como que lubricarlo y luego puede sufrirse una explosión y demás, entonces es importante tener esto, ¿no? Igual hay el riesgo en el manejo de los botellones, también hay el tema del riesgo de que por caída de estos suframos daños, ¿no? Obviamente las explosiones que también se puedan dar. En el caso de incendios, es importante mantener alejadas las materias orgánicas y otras sustancias inflamables, como aceites, grasas, algodón, madera, pintura, disolventes, trapos u otros residuos que puedan llevar grasa o aceite. Y es importante que si se da un incendio se pueda cortar el flujo de gas, ¿no? Para luego realizar las medidas respectivas, ¿no? En caso de fugas, igual, ¿no? Cortar el flujo para el oxígeno, ventilar la atmósfera y evitar la generación de fuentes de ignición. Igual, o sea, como se ha manejado y se aplicaba y se ha hecho bastante uso de esto en varios hospitales que tenían implementadas sus áreas, ¿no? De sus generadores y que es directo o sea, la conexión, digamos, del oxígeno es directa. Ustedes han debido ver en algunos hospitales, no está el botellón al lado, sino tienen una central y conectan directamente y ya tienen el oxígeno. En algunos casos están los botellones al lado del paciente, en algunos otros no. Entonces es importante en estas áreas igual ver en función al tipo de suministro que tú estás dando de oxígeno, las medidas para tomar, ¿no? Porque se pueden dar accidentes por explosión, porque ha habido fugas y demás. Otros son los riesgos higiénicos, ¿ya? A ver, miren, esto es un hospital, no voy a decir cuál, ya, más bien no dice dónde, pero aquí tenemos residuos. Esto es una unidad de terapia intensiva, por si acaso, ¿ya? Y bueno, realmente, como les decía, ¿no? Cada hospital es un mundo. Bueno, cada rubro es un mundo. Otro de los riesgos que pueden haber en los hospitales son los higiénicos, ya así los vamos a llamar, ¿no? Higiene industrial es el conjunto de técnicas profesionales orientadas a identificar, evaluar y controlar los riesgos de enfermedades ocupacionales. Ahora vamos, hace rato hemos visto lo que nos puede generar accidentes, ¿no? Porque tú te caes, tú te pinchas, tú te golpeas y todo lo que hemos ido viendo. En esto vamos a ver más enfermedades que se pueden ir generando a causa de la exposición a distintos factores. Y su orientación se enfoca básicamente a controlar los factores o agentes del medio ambiente de trabajo, ¿ya? Entre estos podemos tener la exposición al ruido. Hemos visto que puede haber exposición al ruido, ¿no ve? Hemos visto que ahí manejan equipos de corte, las compresoras, el mantenimiento igual, ¿no? Entonces ahí es. El tema de las vibraciones, a ver, ¿dónde puede haber vibraciones? Tal vez igual en los equipos de corte, ¿no? Porque ellos apilan, o sea, tal vez algunos de ustedes han visto que hay en fábricas donde producen ropa, generalmente las telas se las apilan.
¿no? Y la máquina que va y que corta es una cuchilla que va así como que, como se diría vulgarmente, así como el quesito va cortando en las formas, ¿no? Y es interesante. Entonces esto igual, o sea, lo apilan en varias capas las gasas porque vienen en, obviamente, digamos, en rollos y demás, y ellos cortan ciertas medidas para hacer sus apósitos, sus vendas y demás. Entonces, lo acumulan, igual ahí la máquina que manipulan igual produce cierto grado de vibración, igual habría que estudiar en función al periodo de exposición de la persona, ¿no? Obviamente cuando hace ese corte, igual está el tema de ruido, proyección de partículas y varios, ¿no? En esa tarea específica. Igual en áreas de mantenimiento, ¿no? Podría haber esto. Exposición a inadecuada iluminación, sí, también en exceso de iluminación, inadecuada iluminación tal vez envuelvo a los hospitales públicos o de entes gestores, ¿no? A veces que es tan burocrático que complementen, que realicen el mantenimiento, entonces igual puede haber inadecuado o el exceso. Ustedes han debido ver en el tema de los quirófanos, se requiere cierta cantidad porque obviamente las labores que estos realizan son minuciosas, ¿no? O sea, están haciendo una cirugía, tal vez están haciendo algún procedimiento médico, entonces obviamente requieren, ¿no? Entonces, tampoco es que exceda lo que establece la norma, ¿no? Porque igual puede haber el tema de deslumbramiento, ¿no? En estas personas. La exposición de temperaturas, a temperaturas mayores a 25, menores a 20. Puede ser en atención en ambientes médicos, pero también, por ejemplo, esto tenemos en las áreas de lavandería, ¿ya? Y a veces hay el tema de que salen, digamos, las lavanderías en algunos casos están ubicadas en planta baja y hemos tenido casos en los que estos salen y sufren ese choque porque frío o hay un cruce y salen de un ambiente caliente a un ambiente frío. Exposición a humedad extrema, igual en estas unidades. El tema de las radiaciones ionizantes y no ionizantes eh, les indicaba al principio las unidades de rayos X, ¿no? O las de radioterapia, donde se aplica fuentes de radiación para hacer tratamientos para combatir, por ejemplo, en cáncer. Las radiaciones no ionizantes, los ecógrafos pueden ser. El contacto e ingestión de sustancias químicas líquidas y sólidas, ¿sí? En laboratorios, puede haber en farmacias, las personas que realizan limpieza y desinfección, ¿no? La exposición a gases, vapores, igual hemos visto que se manejan también gases en estas áreas. El tema de los derrames o fugas mayores de sustancias químicas. Obviamente en un hospital, ¿no? No compran, o sea, cantidades pequeñas, sino realizan realmente el abastecimiento y porque además demanda bastante, ¿no? El tema de limpieza, las sustancias de limpieza, o sea, lavandina, no compran, ¿no? Una botella no sé, un litro. Es bastante lo que se utiliza, ¿no? La lavandina u otras sustancias que ellos utilicen para la desinfección, perdón. Y también en las áreas de laboratorio, ¿no? Sus reactivos que ellos utilizan para sus pruebas y demás. Exposición a hongos y mohos, obviamente, ¿no? Hay en estas áreas, por ejemplo, en fisioterapia, en las áreas donde hay piscinas, ahí hemos visto esto, donde los vestuarios y demás, ¿no? Exposición a virus y bacterias, sí. Y realmente esto sí, en el personal de salud y en el sector salud realmente esto es muy obviamente crítico, ¿no? Y realmente el tema de la gestión de los riesgos biológicos es todo un mundo igual por el tema de cómo son, como, o sea, son silenciosos, ¿no? El tema del COVID, ¿no? El que hemos visto ahora, ¿no? Realmente qué tal de nocivo puede ser y cómo es que nos hemos contagiado, ¿no? Muchos decían, ¿no? O sea, en los hospitales no debería ser algo nuevo, porque en realidad todos siempre han manejado el tema de la bioseguridad, ¿no? O sea, en un hospital se maneja la premisa de los principios universales de la bioseguridad, de que todo paciente es potencialmente infectocontagioso, ¿no? Desde un bebé que ha nacido hasta un anciano. O sea, y a todos los tienes que tratar, obviamente, con las medidas de protección, ¿no? Ya por más de que sea un familiar o un paciente extraño, o sea, el riesgo biológico está, o sea, puede haber contagio. Decían, ¿no? Que toda persona puede ser positiva hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, y muchos de nosotros ahora hemos aprendido a vivir así, ¿no? O sea, el cuidado, el uso del barbijo, el tema del lavado constante de las manos, el evitar estar en contacto cercano,
¿no es cierto? Antes tal vez muchos de nosotros con nuestros amigos así de confianza, eh, compartíamos el mismo vaso, yo a veces hacía eso, ¿no? O probar, digamos, ¿ve? ¿Quieres? Digamos, comíamos algo, vamos a comer un helado, digamos, y yo probaba a mi amiga, ah, ya probaba mi sabor, digamos, ¿no? Y probaba el mío, yo el de ella, y ya. Pero ahora obviamente no veo, o sea, y ya no podemos hacer eso, o sea, no sabemos en qué condiciones puede estar esa persona y demás, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero en los hospitales siempre se manejaba esta premisa, ¿no? Esos principios. La exposición a bacterias, virus o hongos, ¿no? Puede estar en el área hospitalaria, también en el área de alimentos. También hay vectores como animales, insectos y animales, que pueden haber los roedores, ¿no? Que a veces no faltan, y los insectos, ¿no? En ciertas zonas, el tema del Zika, chikungunya, que y demás, ¿no? Eso principalmente. Bueno, en el tema de la exposición a agentes biológicos, esto se relaciona con la exposición a microorganismos, cultivos celulares, endoparasitarios humanos, relacionados con el contacto de pacientes, las muestras biológicas, porque, por ejemplo, en laboratorios ellos manipulan, obviamente con medidas de protección, el tema y de las muestras de orina, las de sangre, también hacen cultivos, ¿no? Cuando tienen que extraer muestras para determinar, no sé si es que, he visto eso, que toman muestras para ver, digamos, si es, digamos, un cáncer algo benigno, maligno, y hacen cultivos de ciertas muestras, partes, digamos, del cuerpo. Entonces es importante igual esto, ¿ya? El instrumental contaminado, obviamente, ¿no? Bueno, hay obviamente instrumental bueno, insumos que lo desechan, los bajalenguas, ¿no? A todos tal vez alguna vez nos han puesto esos, los desechan. Pero, por ejemplo, si nos hacen si hemos sufrido una herida y tienen que hacer un corte, una sutura, una limpieza, ellos utilizan cierto instrumental, ¿no? Y han debido ver en su riñonera, ¿no? Una fuentecita metálica, ahí ponen tal vez su bisturí, distintos elementos que han usado y obviamente estos son descontaminados luego, ¿no? Y nuevamente son utilizados, no es que los desechan, ¿no? Hay cierto instrumental que sí se reusa, ¿no? Y hay otro obviamente que lo van a eliminar, ¿no? Y el personal de salud sí es recomendable que tenga un esquema de vacunación mínimo, porque estos sufren y están expuestos a bastante riesgo. Como les decía, en el tema del VIH o la hepatitis. En el tema de la hepatitis sí se puede hacer un sistema, una vacuna, o sea, un esquema de vacuna, controlarlo, ¿no? Y es importante que los que realicen la gestión en un hospital también tomemos en cuenta esto, ¿no? Que todo el personal tenga el esquema de vacunación. En este caso, a la fecha igual se ha solicitado el tema de la vacuna contra el COVID, ¿no? Porque obviamente ha demostrado su eficacia, ¿no? Se ha hecho estudios y demás. Entonces, es otro requisito que se le ha añadido, pero en algunos casos, en función al riesgo, también se les puede solicitar el tema de su esquema del tétanos, ¿no? Y eso, ¿no? Las enfermedades infecciosas más importantes a las que se ven expuestos los profesionales pueden ser el tema de la hepatitis y el SIDA, ¿no? Obviamente también se tienen que establecer protocolos específicos para que las personas que sufran un pinchazo, una salpicadura, con pacientes que tengan esto, ¿no? Y con los fluidos de estos pacientes, entonces se pueda realizar un seguimiento y análisis de laboratorios, tratamiento, obviamente inmediato y para descartar o para inmediatamente iniciar una atención médica, ¿no? A estas personas. Obviamente hemos visto, ¿no? Ligado al tema de la gestión de estos riesgos biológicos, han habido otros factores, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado para el tema específico del COVID, un parámetro que el año pasado escuché que recién empezaron a indicar que midamos era el tema del CO2, ¿no? Para determinar si tu ambiente está como que el porcentaje, digamos, de CO2 que tiene, porque se asume que si es elevado es que tú estás exhalando, ¿no? Entonces, si está como que concentrado eso, hay bastante exhalación, digamos, para decirles para que me entiendan, y por ende ese ambiente puede estar contaminado, ¿no? Entonces, ahí te decían que tenías que ventilar tus áreas, ¿no? Y de ahí surgió que nos decían, ¿no? Que estemos en áreas ventiladas, que favorezcamos el intercambio de aire, ¿no? Y ahí había el tema del monitoreo del CO2, que era como una medida indirecta, ¿no? No es directo, no puedo medir, digamos, cuánto de COVID hay aquí, ¿no? Entonces,
Es una medida indirecta para ver, era esta, ¿no? O sea, ¿cuánta concentración de CO2 hay? Por ende, o sea, si hay CO2 es aire exhalado, y si es aire exhalado, y si tiene COVID, pues hay, o sea, la probabilidad de que esté contaminado, entonces si yo ventilo eso, reduzco esa probabilidad, ¿no? Entonces, y muchos han empezado a hacer monitoreos, ¿no? En mi trabajo igual hemos empezado a hacer monitoreos a ciertas áreas y se ha determinado, ¿no? Y en muchas, ¿no? Que no había una ventilación adecuada, obviamente iba ligado este monitoreo del CO2 con el tema del monitoreo de ventilación, ¿no? Entonces, era algo como indirecto para igual gestionar, digamos, este riesgo biológico, específicamente ligado, obviamente, al COVID, ¿no? En el tema de los pinchazos y demás, se tienen que tomar otras medidas. Por ejemplo, generalmente los accidentes por pinchazos se daban al reencapuchar las agujas, ¿ya? O sea, ustedes han debido ver que las agujas generalmente tienen una tapa plástica, ¿no? Entonces, ¿qué es el personal de salud? Digamos, que tomaba la muestra o inyectaba algo y luego lo reencapuchaba, o sea, le ponía su tapita y ahí se producía, algunos casos, los pinchazos, ¿no? Porque obviamente a veces como que no calculas bien o por hacerlo rápido y ahí se sufrían el pinchazo. Entonces, hay un procedimiento que es el encapuchado de una sola mano, o sea, que pones la tapa en una superficie y luego pones la aguja y lo introduces, digamos, ¿no? Sin necesidad de agarrar con la otra mano la tapa para evitar pinchazos. O el tema de no encapucharlas y directamente desecharlas en contenedores rígidos, tipo alcancía, para que luego obviamente se hace un tratamiento, pero ahí ya no sufres el pinchazo, ¿no? Y también existen dispositivos que te ayudan en esto, que son con agujas retráctiles y demás, o las tapitas que favorecen el encapuchado para evitar los pinchazos, ¿ya? Entonces hay bastantes medidas para este tema de riesgo biológico, ¿no? Otro es el tema de exposición a agentes químicos, ¿no? Algunos productos químicos se almacenan y se usan en los centros y obviamente estos son peligrosos, desde las sustancias desinfectantes hasta los gases medicinales. Y también, como les decía, en el tema de las farmacias, ellos manejan los citostáticos, ¿no? Incluso antes, no sé si se acuerdan, cuando se revelaban las placas, tal vez algunos han visto, antes era como las fotos que en un cuarto oscuro y demás, y utilizaban sustancias químicas que eran peligrosas. Ahora en la mayoría de los centros he visto que ya no es, el revelado no es, ya no se hace con ese procedimiento, sino ya todos son digitales, ¿no? Los equipos ahora todos son así, digitales, pero igual ahí había el tema de riesgo, ¿no? En los hospitales antiguos. Y entre los agentes químicos, los principales productos que pueden ser, por ejemplo, los agentes anestésicos, el óxido de nitrógeno y anestésicos como los halogenados. Los compuestos citostáticos, que son aplicados a pacientes oncológicos, puede ser la preparación y su aplicación, ¿no? Puede haber el riesgo tanto al prepararlo como al aplicarlo. Los medicamentos y productos aplicados directamente a los pacientes, sobre todo por vía inhalatoria. Están los agentes esterilizantes, los desinfectantes, agentes conservantes y fijadores, productos químicos empleados en laboratorios clínicos porque en laboratorio clínico igual hay distintas áreas, ¿no? Microbiología, hematología, igual en los bancos de sangre, los de biología molecular y demás. Los productos químicos empleados en anatomía patológica y autopsias, ¿no? Tal vez ustedes han escuchado ahí, manejan el formaldehído y otros. Productos de limpieza, obviamente, ¿no? Todos los que son los detergentes, el clorito de sodio de lavandina, ¿no? Conocido el etanol y desinfectantes, los derratizantes igual si se hace control de plagas y demás. Y productos químicos empleados en actividades no asistenciales. Como habíamos visto al inicio, igual ahí tienen mantenimiento. En función del tamaño del hospital, igual tienen áreas de jardines, áreas verdes, ¿no? Entonces igual ahí manejan distintas sustancias, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y para evitar los riesgos asociados a esto, lo que se recomienda es obviamente el uso de los equipos de protección individual, ¿no? Batas, gafas, las pantallas, las mascarillas y demás. Y es importante que las personas estén capacitadas para el uso adecuado de estas y el desecho, digamos, de estas, ¿no? Y obviamente, especialmente realizar tareas en pacientes que puedan aumentar la posibilidad de contacto con material biológico o químico. En el tema del COVID igual hemos visto, ¿no? Realmente el protocolo que se tiene tanto para colocarse y retirarse
¿En qué zonas y en qué áreas era necesario esto? Bueno, por el tema de la pandemia, sí, en todas las áreas se han implementado las medidas de prevención porque podía llegar un paciente, o sea, normal, tranquilo, pero ser positivo al COVID, ¿no? Manejar con gran precaución las agujas y objetos cortantes, nunca recapsular las agujas, eliminarlas en contenedores rígidos, ¿no? Lo que les decía, porque igual, si es que nosotros una aguja, o yo en mi casa, ¿no? Tal vez algunos los pacientes diabéticos en sus casas se aplican insulina, ¿no? En función a al nivel que tengan y demás, y recomendaciones médicas, y generan cortopunzantes. Entonces, si yo lo boto con mi basura común, nosotros sabemos que la meta, bueno, hay muchas personas que buscan en la basura, ¿no? Para reciclar y demás. Entonces, esta persona, una persona X, al ir y usar esas, o al ir y buscar, podría sufrir un pinchazo, ¿no? Y obviamente es bastante el riesgo que puede sufrir. No sabemos si esa persona solo tiene una enfermedad o qué enfermedades puede llegar a tener. Entonces es importante nosotros también, desde nosotros, que si generamos cortopunzantes, seamos conscientes en su eliminación. Según lo que establece la norma, es que lo desechemos en materiales, en contenedores rígidos con la boquilla tipo alcancía, o sea, que sea pequeña, ¿no? Por ejemplo, puede ser unas botellas, pero no las PET que son delgadas, sino las que son rígidas, porque igual puede haber el tema de que las agujas puedan dañar, digamos, ese recipiente y, y puedan sufrir un pinchazo. Lo ideal es que nosotros podamos ponerlo en un contenedor rígido, identificarlo, ¿no? Por ejemplo, en el tema en la época de las primeras olas, nos decían, ¿no? Que nuestros residuos los pongamos en bolsas rojas o lo señalicemos con algo rojo y obviamente si utilizamos cortopunzantes, que lo apliquemos, que lo desechemos, perdón, en estos tipos de contenedores, porque podemos generar un riesgo para las personas que buscan en la basura y obviamente para el personal que recoge, ¿no? La basura de los contenedores o en función a las áreas en donde se desecha. Y igual el personal de limpieza sufre muchos accidentes por el tema de que a veces sufren cortaduras o pinchazos porque no hemos desechado de manera adecuada los cortopunzantes. A veces se nos rompe algo en la casa y no lo podemos botar así nomás, ¿no? O sea, en medio de la basura, porque primero rompe la bolsa. Segundo, si es que la persona no se percata y obviamente ellos lo hacen de manera inmediata, entonces, y involuntariamente esa bolsa choca con la persona, puede sufrir un accidente y un corte, ¿no? En los pies o en función en donde haya hecho contacto esa bolsa, ¿no? Es importante también seguir los procedimientos de trabajo establecidos por sus inmediatos superiores en cuanto a la manipulación y desecho, por ejemplo, de las muestras o tratamientos con riesgo que generen riesgo biológico, ¿no? Y usar adecuadamente los contenedores de residuos, ¿no? Y extremar las precauciones que nosotros vamos a tomar, ¿no? Más que todo cuando manejemos sustancias peligrosas, esterilizantes, y obviamente con todos los residuos biológicos que se manipulan. También leer los marcadores y etiquetas de seguridad existentes en los envases. A veces hay también errores por eso, ¿no? A veces como son contenedores grandes en los que las sustancias llegan a los hospitales, a veces ellos los trasvasan en recipientes pequeños y si estos no están identificados, igual hay riesgo, ¿no? De que estas personas puedan mezclar sustancias que no son compatibles y sufrir accidentes por exposición a ciertos gases que se generen. Entonces sí es importante tener ese control adecuado para que todas las sustancias que manejemos estén etiquetadas, ¿no? Y igual a veces en las casas, si yo, por ejemplo, tengo una botella de refresco y ahí preparo mi lavandina para desinfectar mi baño, digamos, y no lo identifico, o sea, hay el riesgo, digamos, de que nuestros guaguas o nuestros hijitos agarren eso y tal vez ingieran, ¿no es cierto? Y es un riesgo, entonces siempre es importante el tema del etiquetado. Yo he visto en algunos hospitales que manejan muy bien esto en sus carritos para limpieza y desinfección, están muy bien identificadas todas sus sustancias, porque ellos manejan bastantes sustancias y en función a las áreas, también sus preparaciones son distintas, ¿no? Por ejemplo, las proporciones, la mayoría utiliza la lavandina. Según la norma, bueno, según en literatura lo que se recomienda es un porcentaje de preparación distinto en función
a las unidades que tú estás limpiando y desinfectando, bueno, desinfectando, entonces igual, ¿no? O sea, digamos al 1%, al 0,5 y que estén correctamente identificadas y que las personas obviamente las puedan leer, ¿no? O sea, si yo pongo sus siglas o su composición química y obviamente una persona de salud tal vez lo va a entender, pero uno de limpieza tal vez no, entonces es importante que sea entendible, legible y que sea de conocimiento, que los hayas capacitado. Es uno. Otro, extremar las medidas de higiene personal, especialmente antes de las comidas, ¿no? Y no mezclar las ropas de trabajo contaminadas, ¿no? Antes, y bueno, lamentablemente ahora a veces se ve, y en la época de la pandemia era la queja, ¿no? De que el personal de salud salía con su ropa, ¿no? Había fotos y memes de que el personal salía con, o sea, con su pijama médica, su mandil y demás, y obviamente hay el tema de riesgo está latente, digamos, ¿no? Porque obviamente no se desinfecta y con esa misma ropa y todas esas personas están consumiendo sus alimentos, ¿no? Entonces, obviamente es importante concientizar respecto a esto, ¿no? Otro es respetar los ciclos de esterilización, no abrir los equipos antes de tiempo, ¿no? Eso es importante también, los tiempos. El tema de tratar de, no sé, de como que acelerar, ¿no? Yo veía en muchos hospitales que como para hacer rápido su limpieza y desinfección, ellos mezclaban el detergente y la lavandina, ¿no? Y eso obviamente no es recomendable porque puede ser tóxico y además que no te realiza la tarea adecuadamente de limpiar y desinfectar. Lo ideal y lo recomendable es que primero se limpie y luego se desinfecte. Había personas que mezclan el detergente, mezclan la lavandina y con eso, ya, o sea, y piensas que estás limpiando y estás desinfectando, pero eso no es correcto, o sea, no estás haciendo eso. Porque al mezclar, o sea, la sustancia desinfectante está perdiendo sus propiedades y está generando gas tóxico y al final, o sea, no estás desinfectando tampoco, no solo estás blanqueando, digamos. Entonces, esa no es la idea, ¿no? Y obviamente también en el tema del personal de salud, los esquemas de vacunación. Sí es importante en función al centro y a las áreas en las que esté que se tenga un esquema de vacunación y que el personal de seguridad ocupacional o a quien le competa en un determinado hospital haga seguimiento a esto, porque también es una medida de prevención, ¿ya? Y bueno, otros serían en estos de los riesgos higiénicos, podemos encontrar los riesgos asociados a exposición a radiaciones ionizantes. Es importante en esto respetar la señalización en las zonas indicadas de influencia radioactiva. En todas las áreas donde se realice la aplicación de radiación ionizantes, ya sea para radiodiagnóstico o radioterapia, se tiene que implementar señalización, ¿ya? Hay áreas definidas en las cuales puedes ingresar y hay áreas en las que no, en función al tipo de equipos que haya y el tipo de tratamiento se está haciendo, si es radioterapia o bueno, si es rayos X es menor, pero igual, o sea, no es que cualquier persona puede ingresar, ¿no? Y también el tema de las características, ¿no? No se recomienda, no se debe ingresar cuando una persona está en estado de gestación. A veces algunas personas desconocen esto y se someten a los exámenes de rayos X, no sé, preocupacionales. Hemos tenido un caso así de que la señora no avisó y ella misma no leyó, digamos, y se tenía la recomendación. Y luego cuando se enteró, obviamente, o sea, ella se preocupó bastante y ella había tenido un problema, pero, o sea, fue hay algo muy controversial, ¿no? Pero realmente se tiene que poner señalización clara que diga que las personas en estado de gestación no se pueden someter en las labores administrativas cuando tú le des su orden de rayos X, aclarar y reiterar, más que todo, obviamente, las mujeres, si está en estado de gestación, no se puede realizar esto, ¿no? Y obviamente, en función a la complejidad, el personal de salud va a tomar medidas, o sea, tal vez en algún caso va a decir que se haga o no, obviamente eso ya es muy del médico, ¿no? Pero lo recomendable es en exámenes así de rutina que no se haga, ¿no? Eh, en el tema de los dosímetros, la norma establece que tienen que tener los dosímetros para realizar el control de radiaciones ionizantes y la dosis a las que están recibiendo. Entonces, y en la norma también establece cómo tienes que utilizarlos. Igual la viveza criolla, ¿no? Que dicen, a veces hemos tenido casos en los que los dosímetros los ponían hacia el ladito del equipo, como para que, o sea, digan, no, sí estamos recibiendo harta dosis, ¿no?
Y lo que nos decían los que hacen, los laboratorios que hacen la lectura de estos dosímetros, era que eso se puede fácilmente identificar, ¿no? Entonces, y se identificaban quiénes eran los que estaban como que alterando eso, ¿no? Lo que la norma te recomienda es que tengas un dosímetro de uso personal. Si haces radiodiagnóstico, que esté colocado a la altura del pecho, en el bolsillo lo puedes poner, es como un gafetito, digamos, así un casetito chiquito que ahí lo cuelgas, que puede estar en el bolsillo y lo usas obviamente en todo el tiempo en que realizas tus labores para, ya sea radiodiagnóstico, ¿no? Estás tomando tus exámenes y lo pones. Y que haya otro dosímetro de control, ese dosímetro que esté en el ambiente, en un lugar en donde no sea movido, ¿no? Y obviamente no podemos sacar estos dosímetros de esas áreas, ¿no? Ni utilizarlas en otros lugares más, ¿no? A veces el personal de salud trabaja en distintos turnos, entonces no lo puede utilizar, y en distintos establecimientos, y no lo puede sacar, ¿no? Sino en ese ambiente. También hay los dosímetros de anillo que se utiliza para el personal que realiza radioterapia. Como les decía, por ejemplo, cuando hacen braquiterapia y aplican a mujeres que tienen cáncer de cuello uterino, utilizan el cesio 137, entonces lo aplican y como manipulan, por eso también se recomienda que a nivel de la mano tengan el anillo para determinar y medir las dosis, digamos, que están recibiendo y obviamente tomar medidas de manera inmediata, ¿no? También se pueden tener otros equipos de monitoreo de las áreas para ver, porque el dosímetro se lo aplica de manera, se lo lee de manera mensual, o sea, es un cassette que está como que grabando, digamos, todo lo que tú estás recibiendo y mensualmente te hacen la lectura. Pero también puedes tener equipos, unos famosos son los Geiger, que los puedes instalar para determinar como que en el momento qué límites son los que se están generando, ¿no? Obviamente en áreas de radioterapia es más recomendable esto por el tema de que ellos utilizan esas fuentes como el cesio, el cobalto y demás. Y sí, siempre es recomendable, obviamente, utilizarlo adecuadamente y utilizar los equipos de protección. También en el tema del personal de radiaciones expuesto a radiaciones ionizantes, lo que se les dota generalmente o lo que se les debería asignar son los mandiles plomados. En algunos casos hay unos collarines plomados, hay unos protectores de las gónadas que les llaman, que son plomadas, lentes plomados y también hay los guantes, ¿no? Entonces, en función, obviamente, al tipo de procedimiento que realices, también va a ser recomendable dotar un determinado tipo de EPP. Bueno, ahí tenemos todavía bastante, pero ya vamos avanzando. En el tema de riesgos ergonómicos. En el tema de hospitales, igual tenemos, ¿no? El tema de posturas inadecuadas, tenemos movimientos repetitivos. A ver, vayan pensando, ¿dónde puede haber posturas inadecuadas? En qué tareas? Enfermeras, médicos, personal de limpieza. Una postura inadecuada es como que una postura que te forza a estar en una situación como que no normal, digamos, como que estar de puntitas, digamos, o estar agachado, o estar inclinado todo el tiempo. Eso es una postura inadecuada que obviamente te genera cierto daño, porque no es una postura común, digamos. Y ahí se recomienda por ejemplo, dispositivos, digamos, sillas y demás elementos de tu área de trabajo que puedan favorecer y evitar esto, ¿no? De las posturas inadecuadas, que estés de cuclillas por tiempos prolongados o con las manos elevadas, ¿no? Porque digamos que estás con las manos elevadas porque algo es pequeño, puedes sufrir ahí tal vez por el tema del cansancio, alguna caída de algo, entonces eso. Tema de movimientos repetitivos, ¿no? Igual, o sea, el estar haciendo una actividad de manera frecuente igual puede puede generar un daño, ¿no? A nivel tal vez de articulaciones, en zonas lumbares si estás girando el torso constantemente para traer y llevar algo, ¿no? El tema de igual levantamiento y traslado de pacientes, igual puede haber por sobreesfuerzos porque en los hospitales también se manipulan pacientes, muchos de estos, por ejemplo, en terapia no se valen por sí mismos, ¿no? En terapia intensiva, tú tienes que lavarlos, se les hacen lavados, tú tienes que trasladarlos tal vez para que les hagan un examen complementario, ¿no? Entonces, igual aquí manejan, ¿no? ¿Y cuánto pesa una persona, ¿no? Promedio, digamos, 60, 50 kilos, ¿no? Hay personas, obviamente, de 100 kilos. Imagínense, o sea, y las enfermeras, que en su mayoría son mujeres, ahora he visto más hombres, pero en su mayoría son mujeres, o sea, tienen que cargar
Aquí en los comentarios en terapia de adultos, dice, sí. En quirófanos, dice, tener en cuenta los riesgos mecánicos, los equipos utilizados cuenten con un plan de mantenimiento, sí, eso también. Dice, buenas noches, ¿qué norma es la que establece el dosímetro de control? El 2019 ha desaparecido el IPTEN, que era el Instituto Boliviano de Tecnología y de Ciencias y Tecnología Nuclear, y se habilitó la ETEN, la Autoridad de Energía y Tecnología, de Tecnología y Energía, y la DEN, ¿ya? Entonces desapareció el IPTEN y se creó la ETEN, y con la creación se aprobó una nueva norma, creo que es la ley 1208, pero la puedes buscar como Ley de Protección Radiológica, ¿ya? Esta norma, esta ley tiene reglamentos, y en los reglamentos establece el tema de los dosímetros. Antes los dosímetros tenían que ser cada 3 meses, pero ahora la norma te dice que tiene que ser cada mes, ¿ya? Entonces tú cada mes tienes que hacer estos equipitos, estos dosímetros, tú como que los alquilas, porque hay un equipo establecido que hay un laboratorio que es la VEN, la que da este servicio. Entonces ellos hacen la lectura, digamos, te emiten el reporte y luego te cambian y te dan unos nuevos, ¿no? Y así cada mes. Ese es el tema del dosímetro. Ay, aquí decían consentimiento informado, asumo que era para el tema de las vacunas, ¿no ven? ¿Qué se está? A ver, bueno. Ya algo hemos leído los comentarios. Ay, perdón, se me pasó Estábamos en esto de ergonomía. Les decía el levantamiento, las cargas, y en algún caso decían en terapia de adultos, ¿no? Sí, realmente es bien, bien crítico ahí porque los pacientes están inconscientes. Otro factor también es el inadecuado mobiliario. Una vez fui a un centro, no les voy a decir cuál, ya, por ahí hay alguien ahí, pero ahí aplicaban, y bueno, creo que es el único, usaban el yodo 137 para preparar esto, tenían una cámara. Y ahí y tenían unos espacios para que tú introduzcas tus manos y dentro de esa cabina, digamos que prepares. Esta cabina no estaba hecha para tal vez nosotros, digamos, los bolivianos, ¿no? Que nuestra estatura promedio es tal vez unos 60, ¿no? Y la persona tenía que tener una banquita, y más allá de eso, ni siquiera le ayudaba a eso, sino que se tenía que estirar bastante para alcanzar y hacer ahí todas las actividades. Entonces era un poco complejo esto, y ellos, o sea, vieron de ya no entrar y ya no hacerlo por ahí, sino por el otro lado, que era como una puertita. Pero obviamente ahí estaba viendo, se estaba exponiendo esta fuente, digamos, al yodo. Entonces no era recomendable hacer esto, ¿no? Entonces tenía, obviamente el tema ergonómico estaba, pero también había riesgo por la exposición a esa radiación. Y es recomendable que el mobiliario, el instrumental, herramientas y otros puedan ser adecuados para la persona, porque pueden generarse un daño también por condiciones obviamente ergonómicas que pueden desencadenar otros riesgos también, ¿ya? No sé quién ha activado su pizarrita que ha rayado. Les vamos a pedir que tengan cuidado, por favor, ¿ya? Bueno, y para prevenir estos riesgos, lo que se recomienda es no manipular cargas pesadas sin la ayuda de medios mecánicos, ¿no? O compañeros, ¿no? O sea, tengo que manipular, digamos, a un paciente, y sí es importante realizar tal vez la ayuda, solicitar la ayuda de otros compañeros, como cuando en primeros auxilios, ¿no? Nos recomiendan el traslado de pacientes, ¿no? Hacerlo en equipo, no solo, porque obviamente vas a cargar, ¿no? Más de 50 kilos, ¿no? Que generalmente pesa una persona. Seguir las técnicas correctas de manipulación de cargas, así como el movimiento y transporte, por ejemplo, de enfermos, ¿no? Utilizando principalmente los músculos de las piernas para el levantamiento de las mismas y manteniendo recta la espalda. Y para transportar o mover las cargas como camas, camillas o carros, siempre es mejor empujar que tirar, ¿ya? Porque si empujas, no estás generando el mismo impacto que cuando alas o cuando tiras algo, digamos. En el tema del levantamiento de cargas, muchas personas desconocemos cuál es la metodología adecuada. Ustedes, a ver, el fin de semana, tal vez hoy han ido al mercado o mañana van a ir al mercado. A ver, vean cómo las señoras, ¿no? Que generalmente son las que van con sus bolsas y compran verduras y sus frutas y todo, están con bolsas y siempre, o sea,
lo que ellos flexionan es la espalda, ¿no ve? O sea, y flexionan la espalda y no flexionan las rodillas. Tal vez muchos de ustedes que son del área saben cómo hacer el levantamiento adecuado, otros no, pero lo que es recomendable es siempre flexionar las rodillas y que estos músculos sean los que hagan la fuerza y no la zona lumbar, porque a la larga vas a tener, la zona lumbar es la zona baja de la espalda. Entonces, si tú haces ese movimiento como que doblar la espalda y es repetitivo, y además que cuando subes, lo haces con un peso, entonces obviamente generas un daño en la zona lumbar y se puede desencadenar luego ya enfermedades más críticas, digamos, ¿no? Por esto. Imagínense en una enfermera, en un personal de limpieza que está constantemente levantando, por ejemplo, de limpieza, los baldes con agua, ¿no es cierto? Que tal vez son pesados, los de cocina, sus ollas o su material de sus ingredientes, ¿no? Las papas, eso que es bastante pesado. Entonces, si no lo haces de manera adecuada, igual vas a generar un daño en la zona lumbar, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar un adecuado levantamiento de carga, que las personas estén capacitadas y nosotros en nuestro día a día igual que podamos realizar el adecuado manejo y levantamiento de cargas, ¿ya? Evitar las posturas forzadas, tronco flexionado y girado, rodillas o muñecas flexionadas y mantenidas durante mucho tiempo, ¿ya? Evitar el trabajo repetitivo, alternando tareas y no realizarlas por más de 20 minutos seguidos. Frente al ordenador, ¿no? O los que realizan tareas administrativas, adquirir una posición correcta, ¿no? A veces muchos o sea, y ahí es que también desencadenamos el tema de las malas posturas, estamos jorobados, o igual generamos daño al lumbar, igual la silla a veces no está bien posicionada, entonces es importante igual, en el tema ergonómico, si realizamos tareas de escritorio, en el personal, en el área hospitalaria también hay, obviamente, las enfermeras, las informaciones que están ahí por tiempos prolongados en sus computadoras, que se pueda tener una posición correcta, conservando ángulos rectos en lo que son los codos, ¿no es cierto? Eso es lo que te pide. En las rodillas igual, para que no estés generando malas posturas. Eso en cuanto al tema ergonómico, ¿no? En el tema de la movilización de enfermos, utilizar medios mecánicos. Pueden ser camillas regulables. Aquí no he visto, pero sí en otros países hay las grúas para pacientes que son muy interesantes. Camas con sistemas hidráulicos, las sillas de rueda, ¿no? Y solicitar la ayuda de otra persona cuando la movilización sea demasiado pesada o difícil, ¿no? Ayudar con puntos de apoyo exteriores y con el contrapeso del propio cuerpo para aumentar la fuerza aplicada al movimiento. Sostener al enfermo con antebrazos, acercándolo al cuerpo, ¿no? Utilizar ropa que no moleste para realizar movimientos, ¿no? Calzados seguros, que sujeten bien el pie y con la suela antideslizante, ¿no? Y el tema de los zapatos también es para evitar, tienen que ser cerrados también porque como hay riesgo tal vez de salpicaduras o caídas de objetos cortopunzantes, si tú tienes un zapato abierto, entonces hay más riesgo de algún corte o algún daño ahí, ¿no? Y recordar siempre que es mejor tirar que empujar, ¿no? Que empujar, diré, que tirar. Eso sí es importante, tanto sillas, camillas, carros y demás. Eh, Entre las medidas de prevención para estos riesgos es recomendable realizar micropausas. Puede ser ejercicios de relajación o fortalecimiento, ¿no? De los grupos musculares, como tú, si has estado por tiempo prolongado sentado, entonces un rato pararse, ¿no es cierto? Sí es recomendable. ¿Alguien tiene activada la pizarrita? Por favor, y está rayando todo. Le pido que tenga cuidado, por favor. Medidas sobre el puesto con el objeto de prevenir posturas inadecuadas, mantener en todo momento la posición neutra de la columna, conservando curvas fisiológicas, desplazando el movimiento a las piernas, evitar inclinarse hacia adelante y sin apoyo anterior, practicar actividades aeróbicas como caminatas, bicicletas, la bicicleta, natación. Organizar el entorno ergonómico de acuerdo con el aprovechamiento máximo de recursos existentes para las actividades, ¿no? Para que las actividades puedan desarrollarse con el máximo confort posible. También nosotros podemos ir acomodando, ¿no? En nuestras oficinas, ¿no? Nuestra pantalla, nuestra silla, ¿no? Regularla, ¿no? Cada uno de nosotros es distinto. Regular nuestras sillas, nuestros apoyabrazos, el espaldar,
Si es que, por ejemplo, yo soy pequeña y tengo que ponerme una cajita debajo de mis pies para que no estén colgando, digamos, mis pies. Entonces, adecuarlo, ¿no? O mi computadora, digamos, a veces estaba muy baja, entonces poner una base para regularla y que esté en un ángulo recto con mis ojos, digamos, ¿no? Entonces, ir acomodando esto para que pueda favorecer, porque obviamente como trabajamos 8 horas en su mayoría, entonces tenemos que tener estas medidas de cuidado. Eso básicamente en el tema de los riesgos ergonómicos, ya vamos a ir terminando. Bueno, algunos están poniendo comentarios. Si tienen algún comentario, lo van poniendo. Nos falta un poquito, así que les pido que sigan. Y bueno, ya. Luego seguimos con el tema de los riesgos psicosociales, ¿ya? Y bueno, con el tema de la pandemia, yo creo que todos han visto, o sea, realmente el sector salud ha entrado así en shock, ¿no? O sea, les ha venido de todo. Y realmente ha sido muy crítico, porque al principio ustedes han debido escuchar que incluso al personal de salud, o sea, en sus propias zonas, en sus propios condominios, ¿no ve? O sea, eran como que no entre, o sea, en vez de como que gracias, ¿no? O sea, porque ellos estaban expuestos, obviamente era su trabajo, tenían que hacerlo, pero era una carga demasiado alta para ellos. Igual yo he visto muchos compañeros del sector salud médicos, o sea, ese temor que tenían porque iban en el hospital, atendían, iban a sus casas, o sea, realmente ha sido muy fuerte para ellos, yo pienso, o sea, el estar con los EPPs, o sea, ya de hecho, como les decía antes, ellos usaban, pero ahora era mayor, ¿no? O sea, tienen que usar lentes, que batas, las gorras, las máscaras, todo un protocolo, el ingresar, el salir, el cambiarse, el ducharse, o sea, realmente sí muy fuerte bueno, sí para todos, pero particularmente para este sector yo lo he visto, ¿no? Igual, imagínense, o sea, el tema de ellos mismos atender a pacientes, a sus propios familiares que estaban en estados críticos, o sea, realmente mucha carga, ¿no? En esto, o sea, o el estar enfermos, o el temor a enfermarse, ha sido mucha carga, ¿no? El tema del estrés, el burnout, que se llama el síndrome del trabajador quemado, que una de los, como que de los síntomas, digamos, de esto del burnout que me llamaba mucho la atención, era el sentir, era que te sientes como que no sirvo para esto, no debía estudiar esto. O sea, y eso es realmente muy crítico y realmente yo creo que muchas personas, tal vez en una etapa de nuestra vida que ha sido compleja, hemos llegado a pensar esto, no, ay, no sirvo para esto, no soy buena, o que tal vez un paciente, imagínense, ellos tienen que afrontar el tema de pacientes que fallecen. No, y yo me acuerdo que en un almuerzo con unos médicos residentes, yo les preguntaba, ¿qué ha pasado, no? En el caso de la muerte, la primera muerte que usted ha visto. Y ellos me decían, ¿no? Y algunos se acordaban, incluso lloraban algunas doctoras, ¿no? De, ay, no, que era un niño, que era una señora embarazada, que era un señor así, que esto le ha pasado. O sea, y realmente era muy crítico para ellos porque ellos ven el tema de los decesos. El anterior, en una capacitación de primeros auxilios, yo practiqué el RCP en unos de los monigotes que le llaman o muñecos. Entonces y era muy interesante este muñequito porque prendía una luz verde y significaba que tú estabas haciendo un buen procedimiento. Entonces, si estaba rojo, quería decir que no. Entonces, yo empecé a hacer la actividad, ¿no? Muchos de ustedes han debido ver para el RCP juntas, generalmente las palmas, pones sobre el pecho y empiezas a presionar, que es básicamente tú estás haciendo, digamos, la función que el corazón tiene, le estás ayudando porque el corazón ya no está. Entonces, yo empecé a hacer eso y era lento, entonces empecé a hacer más y me dijeron que tienes que hacer 30 seguidas, ¿eran? Sí. Entonces haces 30. Y yo empecé a hacer las 30 y no, o sea, yo me puse de rodillas, la persona en el piso, y obviamente te recomiendan que esté en una superficie plana, y empecé a hacer las 30, pero yo ya estaba cansada, mis muñecas que me dolían, y ellos me decían, ¿no? El médico me contaba que por eso rotan, ¿no? Ellos rotan y yo decía, tan fuerte, y los muñecos que tenían eran tres tipos, eran para bebé, adolescente y para adulto. Y yo practiqué en los tres, pero en el del adulto era increíble, o sea, la fuerza que tú aplicas, imagínense, o sea, estás reanimando a una persona. O sea, tienes la carga,
Uno, de que esta persona se puede morir, ¿no? Otro, la carga de, o sea, estás haciendo un esfuerzo físico, o sea, 30 veces estás apretando y no es fácil, ¿no? También hay la carga de que puedas dañar una costilla, ¿no? Generalmente decían que en ese procedimiento dañan costillas. Entonces, imagínense, y en estos médicos, obviamente, si es que muere un paciente, hay uno de los síntomas de del burnout, el síndrome del trabajador quemado, es que no sirvo para esto, ¿no? Imagínense un médico internista que está, que está por primera vez en el hospital, que muere su paciente, o sea, realmente no, o sea, cada área tiene sus características, pero yo realmente el sector salud, o sea, y yo creo que cuando uno se relaciona con ese sector puede ver realmente, a ver, cómo es tu área, ¿no? Y no es por desmerecer a otras, o sea, yo he visto igual trabajadoras sociales iguales, o sea, en ellas igual es la carga, ¿no? Por todo lo que ven, en los de limpieza también, o sea, es todos, ¿no? Pero hablando específicamente del sector médico, en este caso, en el síndrome del burnout, que he visto bastante en ellos, ¿no? Obviamente también hay otros casos, ¿no? El acoso laboral y la violencia que puede haber tanto por pacientes y familiares, ¿no? Y esto es, o sea, esto es realmente muy crítico también en ellos, ¿no? Y también sus horarios, obviamente, ¿no? Que tienen y demás. Es importante, obviamente, establecer medidas preventivas. Es necesario prestar atención a las condiciones de funcionamiento que están y ver esos síntomas, ¿no? O sea, ¿por qué las secretarias están tan alteradas? ¿Por qué el personal médico atiende tan mal? ¿Qué hay detrás, no? Sí sería importante hacer programas, ¿no? De salud mental y demás en los establecimientos de salud donde se identifiquen ciertos factores, ¿no? Hacer una evaluación inicial, los riesgos mediante el uso y una combinación, por ejemplo, de cuestionarios, listas de comprobación, entrevistas, otras formas de consulta, ¿no? Y la inspección, evaluaciones directas, ¿no? Realmente interiorizarse en esto, ¿no? Y realizar gestión preventiva en condiciones de seguridad y salud, ¿no? ¿Qué está desencadenando algunos factores? Este tema de los riesgos psicosociales igual es todo un mundo, ¿no? Entonces es importante igual gestionarlo de manera oportuna y demás en el tema de los establecimientos de salud, ¿ya? Y ya para ir terminando y para no dejar de lado, y bueno, también para ir contextualizándonos en el curso que vamos a tener esta semana, que es el tema de la gestión de residuos sólidos generados en establecimientos de salud. Ya hemos hablado de todos los riesgos que hay, ¿no? Y algo que es transversal en esto es el tema de la gestión de residuos, ¿no? Es importante conocerlos y gestionarlos. ¿Por qué? Porque estos obviamente desencadenan y pueden desencadenar distintas enfermedades y accidentes, como habíamos visto, ¿no? ¿Por qué? Porque los residuos serían como que los residuos biológicos que se generen y también los especiales que serían, bueno, aquí está la tabla, los residuos infecciosos que serían el producto biológico, productos de laboratorio, sangre, productos quirúrgicos, por ejemplo, si se han hecho amputaciones, esos miembros obviamente son un residuo. Los cortopunzantes, los cadáveres, ¿no? O partes de animales contaminados. Y en esta clase también entran la asistencia a pacientes en aislamiento, como en el caso del COVID, ¿no? Los residuos especiales, los residuos radioactivos, los residuos farmacéuticos y los químicos peligrosos. No podemos desechar, ¿no? Así un residuo radioactivo y tampoco un residuo farmacéutico, ¿no? Y los residuos comunes, ¿no? La norma establece, básicamente esta norma establece la metodología, ¿no? En la cual tú tienes que gestionar esto y te piden, ¿no? Ciertos tipos, comités, ciertas medidas que tú tienes que implementar. Básicamente esta es la clasificación, pero obviamente cada una tiene un tratamiento específico, ¿ya? También es importante en el tema de los residuos, que es algo transversal en todos los consultorios, en todas las áreas se generan, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer el desecho inicial, ¿no? ¿Qué tiene que tener un recipiente de cortopunzantes? ¿Qué tienes que colocar? ¿Cuánto tiempo puede estar? ¿Cuánto tiempo pueden estar ahí tus agujas? ¿Cuánto tiempo puede estar tu recipiente con tu basura? ¿Qué haces si es que hay bloqueo? Hay paro del personal de recojo de limpieza y toda tu basura está almacenada en tu hospital. Y no es basura común, es basura que tiene residuos biológicos, sangre, partes humanas, ¿no es cierto? Tiene tal vez material radioactivo, tienes medicamentos vencidos, medicamentos y malestar y demás, ¿no? ¿Cómo lo tienes que gestionar y cada cuánto? Obviamente, estos te van a generar impactos adversos que pueden ser desde transmisión de enfermedades, ¿no?
tanto en el propio establecimiento al generarlos, como obviamente ya en las áreas de desecho, ¿no? O sea, y estos residuos no se pueden desechar unas piscinas o en las áreas, digamos, de almacenamiento ya final, de depósito final en ay, se me ha ido el nombre. No, está en la punta de mi lengua, si alguien me puede decir, rellenos sanitarios, rellenos sanitarios. En el tema de los rellenos sanitarios, ahí tienen celdas especiales para los infecciosos, para los comunes. Entonces, esto no se puede desechar como común, ¿no es cierto? Tiene que tener ciertas condiciones que igual lo vamos a ir viendo en esta semana. Entonces puede generar transmisión de enfermedades, obviamente daños físicos, habíamos visto tanto en las áreas de lavandería, obviamente en las unidades donde se generan ya asistencialmente a las personas, salpicaduras y demás, ¿no? Y obviamente el personal que hace el recojo de esto, ¿no? Obviamente contaminación al aire. Hay en muchas provincias en donde hay hospitales y no hay rellenos sanitarios, solo hay botaderos. Entonces, ¿qué se está haciendo? Y obviamente es responsabilidad del generador gestionar esto, ¿no? Entonces eso es importante también, igual lo vamos a ir viendo. Tema de la contaminación de suelos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en Mayasilla antes había un relleno sanitario en Botadero, que ahora está siendo reforestado, ¿no? Entonces, si tú no has hecho una adecuada gestión y no ha habido una disposición final adecuada, entonces va a haber contaminación igual de esto, ¿no? La contaminación del agua, ¿no? Que es súper crítica. Imagínense, y ahora al menos con el tema de los barbijos y que todo el mundo, y bueno, con el tema de la pandemia, lamentablemente ha habido más de que las personas se automedican, qué rápido, ¿no? O sea, ya las personas que acitromicina, ¿no? Y no son del sector salud, no son ni enfermeras y rápido ya te recetan, ¿no? No, toma eso, a mí me ha funcionado, ¿no? O medicinas o compuestos como que han ido, que en ese momento han ido saliendo, ¿no? Que ni siquiera tenían sus especificaciones, nada, que incluso te dicen que las ingieras, ¿no? Como el dióxido de cloro y otras. Entonces imagínense, ¿no? O sea, y obviamente estas las desechas y demás, las desechas y es un riesgo también, ¿no? Una contaminación. Y obviamente esta inadecuada o deficiente gestión puede causar impactos, ¿no? Ambientales, sanitarios, sociales, adversos, tanto a corto como a largo plazo. Y ya para terminar, paralelo a la gestión y a la identificación de peligros, gestión de riesgos y demás, es importante la vigilancia de la salud y medidas preventivas generales, que ahora ya para terminar les voy a indicar. Dentro de la vigilancia de la salud, lo que se puede hacer a nivel de los establecimientos de salud son los controles periódicos de salud, ¿ya? Estos controles son controles médicos que van enfocados a identificar precozmente enfermedades profesionales. Obviamente, como se les hace una revisión médica, se pueden detectar enfermedades comunes, ¿no? O sea, una diabetes, una dislipidemia, otros factores que estén alterados. Pero como esto los hacen médicos del trabajo, la idea es que esté enfocado a enfermedades profesionales, ¿ya? Entonces ellos se enfocan más en eso. Y identificar daños ocasionados por el trabajo, accidentes o enfermedades que se hayan tenido. Dentro de las medidas preventivas es importante evaluar los riesgos, es importante el diseño, la aplicación y coordinación de planes y programas de actuación preventiva, obviamente a nivel Bolivia tener los programas de seguridad y salud en el trabajo, determinar prioridades en la adopción de medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia, información de los trabajadores, esto es vital. Ahora hemos visto bien general, ¿no es cierto? Pero imagínense, o sea, cómo tenemos que trabajar con todos nuestros colaboradores de los hospitales, ¿no? Realmente la información y la formación. Que ellos sepan, ¿no? Que desde el médico hasta el personal de limpieza, hasta el chofer, sepan todo lo que son los riesgos y los peligros y cómo gestionarlos. También, obviamente, en función hasta según su alcance, ¿no? Elaborar planes de actuación en situaciones de emergencia. Pueden haber distintos tipos de situaciones de emergencia en los establecimientos de salud. El tema de la vigilancia y control de salud, esto es muy importante, ¿no? El tema de las vacunas, el tema de ir realizando los controles periódicos ocupacionales. La información, el asesoramiento a órganos de participación y representación, ¿ya? Y obviamente saber, ¿no? ¿Qué derechos tienen estas personas? Es importante que ellos sepan que tienen el derecho a los equipos de trabajo y medios de protección adecuados. Tienen derecho, obviamente, a información, consulta y participación, derecho a que
la formación, a que se tengan medidas de emergencia, ¿no? A que se interrumpan actividades en caso de que el riesgo sea grave o inminente, ¿no? Hay áreas en las que se tienen que suspender actividades porque el riesgo es elevado, ¿no? Obviamente tienen el derecho, y según la norma, específicamente a nivel Bolivia, el tema de los controles ocupacionales, el preocupacional y el control periódico de salud o el control periódico ocupacional que lo llaman, ¿no? Que es periódico en función al riesgo, puede ser anual, puede ser cada 2 años y demás, ¿no? Es importante velar por, y obviamente, o sea, el trabajador tiene derechos, ¿no? Y hay distintas medidas que tiene que tomar el empleado, pero también tiene obligaciones, ¿no? Una de estas es velar por su propia seguridad y salud y por la de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad profesional. Esto es importante, porque las actividades que desarrollan pueden estar poniendo en riesgo a otros, como, por ejemplo, al desechar de manera inadecuada un cortopunzante. Yo estoy exponiendo al personal de limpieza a que este se pinche y a que este se contagie. Entonces es muy importante esto, o sea, yo tengo sí derechos, pero también tengo obligaciones. Y en el tema de establecimientos de salud, esto es crítico porque está, además de los riesgos que hemos visto, el riesgo biológico, ¿no? Usar adecuadamente máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte, cualquier otro medio necesario para el desarrollo de su actividad. Usar correctamente los medios y equipos de protección, obviamente, y no poner fuera de funcionamiento dispositivos de seguridad existentes, que esto es lamentablemente algo común, ¿no? En todo, ¿no? Como que para acelerar, para mejorar, ahí hacemos unas cuantas mejoras, entre comillas, que pueden poner en riesgo a otros, ¿no? O a nosotros mismos. También es importante informar inmediatamente de cualquier situación que entrañe algún riesgo para la seguridad y salud, ¿no? De nosotros o de nuestros compañeros. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. Cooperar con las autoridades para garantizar unas condiciones de trabajo seguras, ¿no? Eso es importante igual, o sea, seguir todas las normas y todos los procedimientos y protocolos establecidos, ¿no? Y esto es el último, ¿no? Cumplir instrucciones adecuadas sobre riesgos y peligros antes de iniciar el desempeño de un puesto de trabajo. Y bueno, también esto se va a ir viabilizando y esto es como que los mecanismos de control interno también vamos a tener esa participación de trabajadores a través de los comités. Específicamente a nivel Bolivia, bueno, la norma de los PSCT establece los comités mixtos. En el tema de los establecimientos de salud, te establece comités específicos para áreas. Eso igual lo vamos a ver en el curso, que es el Comité de Gestión de Residuos Sólidos Generados en Establecimientos de Salud. También está el Comité de Bioseguridad, hay el Comité de Infecciones Intrahospitalarias y el Comité de la Información, me parece que es el otro, ¿no? Son 4 subcomités que te piden. Y en función a la dimensión y el tipo de establecimiento de salud, la norma también especifica qué comités tienes que tener, quiénes tienen que conformarlo, qué actividades deben desarrollar y cómo van a participar activamente en esta prevención y gestión de riesgos, pero integral, ¿no? O sea, porque como habíamos visto, o sea, un hospital es un mundo, ¿no? Y es importante, ¿no? La interacción de todos estos niveles. Obviamente nuestros comités te piden que estén de distintas áreas, tanto médicos como hasta el personal de limpieza y demás, ¿no? Y obviamente personal administrativo también. Y bueno, perdón, he extendido unos cuantos minutos, pero realmente este tema es muy amplio. Al principio les mostraba realmente todo el mundo que es un establecimiento de salud. Como una recomendación final, les digo que realmente asegúrate de que tu actitud sea segura, ¿no? Y no te arriesgues. Cada uno de nosotros, en la función de nuestro alcance, puede desarrollar funciones y debe desarrollar funciones seguras y no arriesgarnos nosotros ni arriesgar a nuestro entorno, ¿ya? Entonces, esa sería la exposición. Si no tuviesen más consultas, bueno, muchas gracias a todos por su participación, gracias por sus comentarios, también por sus conocimientos que nos han ido mostrando, ¿no? Tal vez muchos son de salud, algunos otros tal vez no son médicos, no son de alguna especialidad y demás, pero tal vez han trabajado como secretarios, perdón, como personal de limpieza, choferes y otros que hay, ¿no? Y como les decía, todos en alguna parte de nuestra vida hemos estado relacionados a un establecimiento de salud
Y bueno, los invitamos a que en esta semana puedan participar, ¿no? Del curso que vamos a tener en el tema específico de la gestión de residuos, que es igual todo el mundo, realmente es muy amplio también. Eso, y bueno, agradecerles por su atención y eso sería. Mucho gusto, todos. Muchas gracias, estimada Inge. Ha sido muy interesante la temática de prevención de riesgos laborales en establecimientos de salud y obviamente nos vamos a ver a lo largo de la semana. Que tengan una muy buena noche, estimada Inge.